La historia comienza con nuestro protagonista Seiichi, un estudiante de preparatoria rechazado y burlado constantemente por sus compañeros debido a su apariencia y forma de ser. Esta situación lo llevó a aislarse y sentirse completamente solo. Un día cualquiera, mientras lo molestaban en clase, una voz desconocida resonó por la megafonía ordenando a todos sentarse. Una fuerza extraña obligó a los estudiantes a obedecer, desconcertados por lo que ocurría. La voz se presentó como un dios, anunciando que habían sido elegidos para reencarnar en otro mundo y comenzar una nueva vida. Para ello, recibirían diferentes habilidades y serían transportados en 10 minutos, recomendándoles formar equipos para llegar a zonas seguras. Los alumnos revisaron sus habilidades y comenzaron a agruparse con sus amigos. Seiichi intentó unirse, pero fue rechazado y ridiculizado al descubrirse que sus atributos eran extremadamente bajos, sin superar siquiera un punto. Finalmente, quedó solo. El dios, al notar su situación, decidió compensarlo otorgándole una habilidad especial antes de enviarlo al nuevo mundo. Tras ser teletransportado, Seiichi vagó durante 5 días en un bosque denso y solitario. Apenas había podido alimentarse y estaba exhausto. En su desesperación, incluso consideró comer un insecto, hasta que encontró una fruta en el suelo. Dudó de si sería comestible, pero al evaluarla con solemnidad, descubrió que se trataba de la fruta de la evolución. Aunque tenía un sabor desagradable, su hambre lo llevó a comerla entera. Al instante, una voz le informó que los efectos de la fruta habían comenzado, pero como no sintió nada, decidió continuar buscando más alimento. Tiempo después, encontró a 3 simios de nivel 120 protegiendo frutas. Al ser demasiado débiles, sus estadísticas nivel 1 no podía enfrentarlos, pero aprovechó cuando los animales se alejaron para robar las frutas y algunos frascos que tras evaluarlos resultaron ser pociones que regeneraban la vida por completo. Mientras tanto, en una ciudad cercana, sus antiguos compañeros se reunían felices, aunque algunos se preguntaban si Seiichi estaría bien, ya que había sido el único transportado a un lugar distinto. Por su parte, Seiichi continuaba experimentando con plantas hasta que probó un hongo sin información y resultó venenoso. Cayó al suelo, pero alcanzó a comer 2 frutas más de la evolución, neutralizando el veneno. En ese momento, un mono lo atacó, hiriéndolo en el abdomen. Logró salvarse usando una poción regeneradora, pero la criatura era demasiado rápida y fuerte, lanzándolo repetidas veces al suelo. Justo cuando parecía que iba a morir, el simio cayó muerto misteriosamente. Sorprendido, Seiichi recogió los objetos que dejó la bestia y escuchó nuevamente la voz, que le informó que había aprendido varias habilidades nuevas. También encontró un libro escrito en un idioma desconocido, pero pudo leerlo gracias a otra de las habilidades otorgadas por el dios. Poco después, comenzó su siguiente fase de evolución. Su cuerpo cambió drásticamente, volviéndose delgado y ágil. La voz le notificó que había recibido 1000 puntos en cada estadística, lo cual comprobó sorprendido, aunque su nivel permanecía en 1. También descubrió que aquello solo era el primer nivel de evolución, restándole aún 9 más, lo que lo llenó de incertidumbre. 5 meses después, Seiichi había crecido enormemente en fuerza y conocimiento tras derrotar a más simios y otras criaturas. En una ocasión, fue emboscado por un lobo de nivel 200, pero gracias a la habilidad Patada Guillotina, obtenida al vencer a los monos, lo eliminó de un solo golpe, comprendiendo así que su poder ya superaba con creces a los monstruos de alto nivel. La voz vuelve a activarse informándole que obtuvo nuevas habilidades gracias al lobo, incluyendo el dominio de la magia de agua, con la cual podría lanzar conjures. Además, descubre que la bestia poseía un arma especial de los espíritus acuáticos, una daga. Seiichi la toma y hojea el libro sobre los lobos, sorprendiéndose al encontrar un mapa similar al que tenía el de los monos, ambos señalando un punto negro misterioso al que planea dirigirse más adelante. En ese momento, la voz le advierte que ha comenzado otra fase de la evolución, algo que Seiichi detesta por el dolor que conlleva. Tras unos minutos, se da cuenta de que solo le falta un nivel para alcanzar la evolución máxima, lo que lo llena de dudas sobre qué sucederá al llegar allí. Antes de poder pensar demasiado, se percata de que está rodeado de simios, y de pronto un gorila rosa cae frente a él,
retándolo a un duelo. Seiichi supone que es venganza por lo ocurrido con los otros monos, y al evaluar al gorila se aterra al ver que su nivel supera los 700. Para su sorpresa, el reto no es de un gorila macho, sino de una gorila hembra llamada Sarina, quien le declara que busca a alguien fuerte para vivir a su lado. Aunque Seiichi intenta rechazarla, el combate comienza. Esquiva el primer ataque, pero un golpe posterior lo lanza lejos, hiriéndolo gravemente. Sarina, emocionada por su resistencia, insiste aún más en estar con él. Seiichi contraataca con sus habilidades, incluyendo la patada guillotina y la magia del lobo, pero no logra dañarla. Intenta usar la daga con runas mágicas para invocar un hechizo, sin embargo el ataque falla y lo impacta a él mismo. Golpeado repetidas veces, piensa que morirá, pero recuerda los insultos que sufrió en el pasado y a los pocos compañeros que lo apoyaron, lo que lo motiva a resistir. Cuando intenta usar su olor para repelerla, el efecto resulta contrario. Sarina se ilusiona todavía más y le propone matrimonio, cargándolo en brazos y llevándoselo contra su voluntad. En su guarida, le ofrece comida y ropa limpia. Aunque Seiichi solo quiere escapar, el hambre lo obliga a aceptar, sorprendiéndose además por lo deliciosa que resulta la comida. Intrigado, le pregunta cómo sabe cocinar y hablar. Sarina le explica que encontró unos libros en una cueva, y se los muestra. Al leerlos, Seiichi descubre que contienen magia de uso cotidiano y sin darse cuenta, aprende a usar magia de fuego. No obstante, sigue planeando cómo huir, pues Sarina insiste en que deben estar juntos para siempre. Horas más tarde, mientras ella pesca, Seiichi intenta escapar, pero una araña gigante aparece. Sarina regresa y la elimina fácilmente, demostrando su fuerza y dejando claro que realmente se preocupa por él. Seiichi empieza a comprender que, pese a todo, ella siente un afecto genuino. En paralelo, un misterioso ser oculto bajo tierra sufre por la maldición que lanzó al mundo, esperando que alguien lo libere de su tormento. De regreso en su guarida, Sarina le comenta que buscará más frutas de la evolución, pues permiten alcanzar la cima de cada especie. Planea dárselas a su esposo. Seiichi, nervioso, finge no haber probado ninguna, pero Sarina le advierte que comer más de 10 llevan la muerte. Al enterarse de que alguien le robó su última fruta, juró vengarse. Temeroso, Seiichi confiesa que él fue quien se comió las 10. Sorprendentemente, Sarina no se enoja, sino que la acepta y reafirma que ahora más que nunca son esposos. Antes de irse a buscar más comida, Sarina se despide con entusiasmo, mientras Seiichi aprovecha para planear su huida definitiva del bosque. Por otro lado, sus compañeros, reconocidos como héroes por el rey y destinados a enfrentar al rey demonio, están frustrados. Aunque la gente los admira, llevan semanas entrenando solo con espadas de madera y anhelan probar su fuerza en batallas reales. Mientras tanto, Seiichi corre desesperado para escapar de Sarina, escuchando su voz llamándola a la distancia. Él solo pensar en que el alcance lo aterra, pues sabe que ella es capaz de atraparlo en cualquier momento. Seiichi comienza a teletransportarse repetidamente para ganar distancia, mientras escucha a Sarina pedirle que no vaya hacia esa dirección. Tras varios intentos, cree haberla despistado, hasta que descubre una cueva que emana una energía extraña. Al oír la voz de Sarina buscándolo, decide entrar. Dentro, tras caminar un buen rato, abre unas enormes puertas y se encuentra con un lich sentado en un trono. Este se sorprende de ver a un humano en su dominio y lo felicita por haber llegado, suponiendo que debía ser alguien fuerte. Seiichi lo evaluará rápidamente y cree que es un simple aristócrata oscuro de nivel 1, pero el lich sonríe burlón y le ordena evaluarlo otra vez. Entonces, Seiichi descubre la verdad. Su nivel real es 2500. El lich, llamado Xehanort, se irrita porque esperaba a un humano más poderoso y se decepciona al ver a alguien tan débil. En un instante, aparece detrás de Seiichi y lo ataca con su espada. Sin embargo, Sarina se interpone, recibiendo el golpe mortal. Seiichi la abraza desesperado, preguntándole por qué lo protegió pese a que él siempre la rechazó y la trató mal. Intenta darle una poción regenerativa, pero Sarina le confiesa que ya es tarde, murió de inmediato y solo se mueve gracias a la habilidad especial de la emperatriz de los Kung. Entre lágrimas, ella le dice que lo quiso profundamente porque nunca la temió, la trató como a una persona normal y le brindó compañía. Antes de morir, le pide que sonría una última vez. Seiichi lo hace mientras llora, mientras Xehanort se burla del amor entre dos especies tan distintas. Lleno de ira, Seiichi desenvaina su daga y ataca al lich, gritando que Sarina fue bondadosa y jamás lo abandonó. En plena batalla, confiesa que en verdad llegó a amarla. Sarina, sorprendida por la confesión, se emociona y su cuerpo comienza a brillar. Seiichi piensa que está a punto de partir, así que lanza un poderoso hechizo de agua
Aunque Xehanort lo bloquea con facilidad, el Lich le advierte que debería aceptar su destino, pero Seichi se niega, convencido de que aún no ha alcanzado su última evolución ni ha respondido completamente el amor de Sarina. Con determinación, carga otra vez. Justo antes de impactar, una técnica oculta se activa. Su daga libera un huracán mágico que atraviesa el pecho de Lich. Debilitado, acepta su derrota mientras un resplandor cubre su cuerpo. Agradece a Seichi porque le recordó el poder del amor, y ante los ojos del protagonista, su apariencia cambia. Una mujer aparece junto a él, la persona a la que había amado en vida. Felices, ambos desaparecen en el aire. Seichi corre hacia Sarina, quien le dice que hubiera deseado pasar más tiempo con él. Entre lágrimas, Seichi le da un beso de despedida. Sarina sonríe, iluminándose intensamente hasta que su figura cambia. Frente a él queda una chica humana. Ella asegura ser Sarina, aunque con una apariencia distinta, lo que deja a Seichi atónito. Curioso, decide leer sobre la historia de Xehanort, descubriendo que fue un noble traicionado por el emperador y su esposa, y que la única persona a la que amó, su criada, también fue asesinada. Ese dolor lo transformó en el Lich que acababan de enfrentar. Al derrotarlo, Seichi obtiene todas sus habilidades y objetos, con lo que inicia la última fase de su evolución. Tras el proceso, su cuerpo cambia y ahora se ve aún más fuerte y refinado, algo que sorprende a Sarina. Su conversación es interrumpida por la aparición de Hitsuki, el cuidador del laberinto, quien lo felicita por ser el primero en completarlo. Como recompensa, reciben varios tesoros, semillas para cultivar frutas de la evolución, un equipamiento especial llamado 10 días de viaje y la teletransportación automática fuera del bosque. Aunque Seichi no esperaba salir tan pronto, se siente aliviado de avanzar junto a Sarina. Más tarde, mientras caminan, encuentran un slime de nivel 88, algo enorme para su nivel 1. Sin embargo, Seichi esquiva velozmente el ataque y contraataca con 2 armas, destruyendo al slime de un solo golpe y dejando un cráter en el suelo. Impactado por su propio poder, recoge las recompensas, unas botas y nuevas habilidades. La voz en su mente le informa que su nivel de disfraz aumentó, haciendo que el casco que llevaba se transforme en una túnica especial. Sarina le entrega una carta hallada junto a la prenda. En ella, Hitsuki le explica que gracias a la habilidad de disfraz obtenida de Lich, la túnica puede ocultar sus verdaderas estadísticas, evitando que otros descubran su poder real. Aliviado, Seichi decide darle las botas a Sarina y ambos emprenden su viaje hacia la ciudad, donde esperan reencontrarse con una compañera en particular. Al llegar a la entrada de la ciudad, el guardia se sorprende porque no tengan identificación, ya que incluso los esclavos cuentan con una. Nuestro protagonista le responde que las habían perdido. Entonces el guardia les pide colocar la mano sobre una esfera para comprobar que no tengan antecedentes criminales. Aunque el prota teme que ocurra algo malo, la esfera brilla en verde y ambos son aceptados. Aún así, promete conseguir nuevas identificaciones en el gremio lo antes posible, pero el guardia, algo nervioso, le advierte que no se acerque a ese lugar ya que es muy peligroso. También le ofrece su ayuda si la llegara a necesitar. El prota le agradece y promete acudir a él en caso de problemas, tras lo cual reciben la bienvenida a Telber, la capital imperial. Después de recorrer un poco, llegan al gremio de la ciudad. Por fuera parece normal, por lo que el prota no entiende a qué se refería el guardia. Pero al abrir la puerta queda impresionado. Está lleno de individuos groseros y de mala fama. De inmediato cierra la puerta para que Sarina no vea y le explica que buscarían sus identificaciones en otro sitio. Sin embargo, un hombre musculoso se les acerca, se presenta como Clud, líder del gremio, y les dice que pueden entrar sin problema. Dentro, Clud llama a la recepcionista Eris, quien cambia rápidamente su actitud para inscribirlos. El prota aún duda si es buena idea, pero Eris le asegura que con ellos podrá obtener toda la información que busque. Sarina, por su parte, comenta que no tiene inconvenientes, pues percibe que, a pesar de la rudeza, hay un ambiente positivo en el gremio. Finalmente, él acepta registrarse. En ese momento, llegan 3 hombres que, al enterarse de que son nuevos, intentan llevárselos con malas intenciones. El prota lo nota y huye velozmente con Sarina, regresando al gremio y sorprendiendo a Clud, ya que casi nadie logra escapar de esos sujetos. Eris les explica que para completar el registro deben cumplir un examen que consiste en una misión supervisada por un aventurero de rango B o superior. El prota piensa que seguramente no será alguien agradable,
y justo aparece una chica que se muestra molesta por haber sido elegida para vigilarlos. Le pregunta al protagonista si está de acuerdo, pero él responde que le da igual. Esto la decepciona un poco, aunque termina aceptando y se presenta como Grant Arturía. Luego se disculpa por su tono y explica que muchos la llaman Arturías en la calamidad debido a su fama. Poco después, Grant les indica que tienen 3 misiones que cumplir, las que nadie más suele aceptar. La primera los lleva a una iglesia donde deben acompañar a niños huérfanos. La monja les comenta que casi nadie acepta ese encargo por la baja paga, pero Sarina lo hace encantada ya que le emociona cuidar de los pequeños. Mientras tanto, el prota sigue caminando con Grant, aunque le resulta curioso verla apartada unos metros. En el camino, un niño tropieza y Grant corre enseguida a curarlo, pero en ese momento una viga se desploma. El prota intenta ayudar, aunque se sorprende al ver que ella se había protegido con magia. Grant murmura para sí misma que no podía esperar otra cosa. Luego llegan unas ruinas antiguas que debían limpiar de peligros. El protagonista entra sin pensarlo, pero al tocar una pared provoca que toda la estructura colapse. Grant se asusta y corre a buscarlo, lamentando porque siente que su calamidad de la calamidad lo habría arrastrado. Ella ha preferido vivir aislada para que nadie más sufra desgracias por su culpa. Sin embargo, el prota aparece entre los escombros casi ileso, sorprendiendo a Grant. Molesta, lo reprende por actuar sin esperar instrucciones y le recuerda que debe pensar en Sarina, quien confía en él. El prota reflexiona y acepta su error, pero queda impactado por la preocupación genuina de Grant, lo que hace que ella se sonroje y rápidamente cambia de tema, diciendo que deben ir a la última misión. Mientras tanto, Guilford, capitán real, observa el entrenamiento de los compañeros del protagonista y comenta a Orb que no está de acuerdo en enviarlos a la guerra contra las hordas del Rey Demonio, pues vienen de un mundo pacífico y sería injusto arriesgar sus vidas en un conflicto ajeno. Por su lado, el prota, Sarina y Grant cumplen su última tarea: pasear un perro que en realidad resulta ser un enorme lobo, razón por la que nadie quería aceptarla. Grant le asegura al prota que lo protegerá si es necesario, mientras la dueña comenta que el animal luce mucho más feliz, probablemente gracias a Grant. Sus palabras ponen nerviosa a la chica, que se enrojece al pensar en el protagonista. Finalmente, tras cumplir con éxito las 3 misiones, regresan al gremio donde Clud les entrega la recompensa correspondiente. También les comenta que podrían descansar, y Eris les pregunta si ya tienen una posada donde quedarse. El prota lo niega y Grant les ofrece hospedarse en el lugar donde ella estaba, pues allí es barato y la comida es buena. Esto sorprende a Clud, ya que normalmente ella no hace este tipo de cosas. Nuestro protagonista acepta junto con Sarina, ambos ilusionados por lo que les espera más adelante. Al día siguiente, Grant le explica al prota que iniciaría la verdadera prueba, la cual consiste en 2 misiones principales. La primera es recolectar 10 hierbas medicinales de cualquier tipo. El protagonista, creyendo que sería sencillo, corre al bosque y al poco tiempo regresa con 10 hongos venenosos. Grant le aclara que aunque son plantas raras, no era lo que pidió. En cambio, Sarina sí logró reunir las hierbas correctas. El prota, frustrado, comenta que se esforzó mucho pero no halló ninguna, lo que desconcierta a Grant, quien le señala que justo donde estaba de pie había varias. El protagonista recoge algunas y decide regresar al bosque en busca de más. Dentro del bosque sigue sin encontrar nada hasta que escucha voces. Al acercarse, oye a unos demonios que hablan de completar su plan, antes de que Leia los descubra, pues de lo contrario serían castigados. El prota se acerca ingenuamente para preguntarle si podían ayudarlo a recolectar hierbas, pero los demonios se asustan al verlo, ya que temen que haya escuchado su conversación. Para eliminarlo, invocan a un troll gigante y le ordenan matarlo. El monstruo lo ataca con su garrote, pero para sorpresa de todos, el prota lo detiene sin esfuerzo. No solo lo bloquea, sino que además, gracias a su habilidad de absorción, comienza a robarle la fuerza al troll, rompiendo incluso su arma de madera. El monstruo, aterrorizado, cae al suelo debilitado. Los demonios, al ver esto, huyen despavoridos. Sin poder preguntarles por las hierbas, el prota regresa con Grant y se disculpa por no cumplir la misión. Ella le responde que no se preocupe, ya que consiguió las hierbas que faltaban, aunque le pide que se esfuerce más la próxima vez. Esa misma noche, los demonios informan a la capitana Leia sobre lo sucedido. Ella los reprende por desobedecer y entrar al reino humano sin permiso. Ellos se disculpan, pero revelan que lograron ejecutar un plan: colocar minas de teletransportación para atrapar a soldados humanos y enviarlos al laberinto del dragón negro. Leia se sorprende, pues sabe que ese lugar significa muerte segura, ya que allí habita el dragón más fuerte del ejército del Rey Demonio. Aún así, los castiga por haberla desobedecido. Al día siguiente, el prota se topa con el guardia de la ciudad al salir. Este lo reconoce y el protagonista le explica que estaba completando las misiones para conseguir su identificación. El guardia se sorprende de que Grant sea su supervisora y le desea suerte.
Poco después, Gren les informa que la segunda prueba es derrotar a 10 slimes. Si lo logran, serían aceptados oficialmente en el gremio. Sarina y el prota aceptan, aunque Gren le advierte que no sería buena idea que Sarina solo use sus puños para luchar. De todas formas, decide dejarlos combatir como quieran. El prota se lanza contra el primer slime, pero este desaparece justo antes de ser alcanzado, dejándolo confundido. Gwen también se sorprende y percibe un rastro de magia en el área. Al analizarlo, concluye que hay trampas de teletransportación y decide cancelar la misión para informar al gremio, antes de que alguien caiga en ellas. Sin embargo, mientras regresan, Gwen pisa una trampa y es transportada junto al prota y Sarina. Al abrir los ojos, descubren que están en un lugar desconocido. Gwen les entrega una piedra guía, la cual señala la dirección de sus compañeros si se separan, y cambia de color si corren peligro. Les piden no apartarse y el prota promete obedecer. Pero poco después Gwen activa otra trampa. Una pared se eleva, separándolos. Ella grita para llamarles, pero no logra hacerse oír, y corre desesperada para reunirse con ellos. El prota, frustrado por no poder romper la pared, prueba la piedra guía, pero solo brilla sin servirle de mucho. Decide entonces caminar junto a Sarina por los oscuros pasillos del laberinto repletos de caminos cerrados y sin salida. Tras un buen rato, Sarina lo llama porque encontró un salón peculiar. En el centro hay un cofre extraño, demasiado limpio para el lugar. Desconfiado, el prota no quiere abrirlo, pero de repente el cofre le habla pidiéndolo. La descarga impacta en el cofre y consigue destruirlo. Esto desconcierta al protagonista, quien había lanzado un hechizo para detenerlo, pero sin intención de eliminarlo. Aún así, recoge los objetos que dejó el cofre, entre ellos un inquietante anillo de la desdicha, capaz de reducir a la mitad la suerte de quien lo lleve. El protagonista se pregunta por qué alguien usaría algo así, mientras Serena le señala que la piedra guía se tornó roja, señal de que Grem está en peligro, por lo que ambos corren a socorrerla. Grem, tras haber derrotado a un numeroso grupo de criaturas en el laberinto, se encuentra exhausta pero no se rinde, pues su misión es proteger a su compañero y a Serena. Llega hasta una enorme puerta y, sospechando que detrás se oculta un monstruo colosal, decide entrar al no hallar otra salida. Enseguida un dragón negro despierta furioso, exigiendo saber qué hace ahí y burlándose al decir que tal vez vino a entregarle su vida como alimento. El simple rugido de la bestia casi la paraliza. Mientras tanto, el protagonista no logra hallar la salida, ya que la piedra vuelve a guiarlos hacia el muro. Desesperado, comienza a golpearlo con fuerza, convencido de que debe salvar a quien está en peligro, aunque le duelan los golpes. Por su parte, el dragón queda sorprendido al notar que Graham posee una fuerza superior a la de cualquier humano. Ella, con lo poco que le queda de energía, proclama que le mostrará por qué la llaman la Calamidad. Libera su poder, sacrificando su cordura, y activa el modo Berserker de la Calamidad, lanzándose con furia contra el dragón. Este la golpea y le clava cristales, pero ya se los arranca como si fuera nada. Finalmente, la cola de la criatura atraviesa su pecho dejándola sin fuerzas. Aún así, el dragón reconoce su poder y admite que jamás pensó enfrentarse a una humana tan formidable. Graham, agonizando, se disculpa con el protagonista, pues gracias a él y a Serena había recordado lo que era sonreír y disfrutar de la vida. En ese momento, cree que todo ha acabado, pero escucha la voz del protagonista llamándola. Él y Serena se interponen para protegerla de una ráfaga de fuego. Serena explica cómo destruyeron un muro y usaron la habilidad de transporte para llegar hasta ella. El protagonista le da una poción de regeneración a Graham, quien pregunta por el dragón. Él responde que sigue ahí, pero que lograron herirlo durante su llegada. El protagonista se pone en pie para enfrentar a la bestia, advirtiéndole que pagará por lastimar a su amiga. El dragón, lleno de odio, responde que desprecia toda la raza humana y lanza una nueva ráfaga de fuego. El protagonista esquiva y contraataca, pero el dragón lo golpea contra el suelo e inmoviliza con su magia. Con un coletazo lo estrella contra una pared, dejándolo malherido, y se prepara para castigarlo con su técnica definitiva, Llamas del Infierno. Serena le grita que intente usar lo mismo que empleó contra ella. El protagonista convoca ráfagas de agua que logran disipar el hechizo del dragón. La criatura, aún más furiosa, vuelve a inmovilizarlo y prepara un golpe mortal. El protagonista, con todas sus fuerzas, resiste y escucha una voz en su mente que le anuncia que obtuvo resistencia a la inmovilización, una nueva habilidad con la espada y una técnica secreta, uno con la espada. Al activarla, desata un corte devastador que fragmenta al dragón en incontables partes. Antes de desaparecer, la criatura sufre por recordar que había prometido no volver a perder contra un humano. El protagonista, aunque victorioso, se pregunta por qué el dragón odiaba tanto a la humanidad. La voz en su cabeza le anuncia que ha subido varios niveles, mientras Serena corre a felicitarlo. Luego pregunta por Graham, quien descansa recuperándose gracias a la poción. Aliviado de que todos estén a salvo,
dice que ya podrían volver a casa, pero Serena le recuerda que aún no saben cómo salir de ese lugar. El protagonista se alarma al no haberlo pensado y revisa los objetos que dejó el dragón. Entre ellos encuentra una esfera que, tras evaluarla, descubre que otorga varios beneficios al consumirla. Sin dudarlo, la ingiere y obtiene mayor fuerza física junto con el poder de la magia dimensional, lo que le permitiría regresar a casa. Además, halla un cofre con una capa de comandante, resistente e inmune a armas comunes, y un libro con la biografía del dragón oscuro. Ahí se revela que en tiempos pasados aquel dragón fue un dios protector de la humanidad, pero los hombres comenzaron a cazarlo para usar su cuerpo como armas. Fue entonces cuando el rey demonio lo protegió, mientras la humanidad invocaba héroes para enfrentarlo. Hace mucho tiempo lograron derrotar al rey demonio, y el dragón oscuro fue sellado en el laberinto, jurando vengarse de los humanos y proteger que su amo jamás fuera vencido. Nuestro protagonista, al escuchar toda esta historia, se lamenta por haber eliminado a quien en realidad era el hermano de ese dragón. En ese momento recibe una carta de Hitsubi, quien le explica que no puede ir a verlo por ahora, pero lo felicita por haber superado otro laberinto y le deja instrucciones sobre el uso de la magia. Minutos después, el protagonista llega a las cercanías de la ciudad. Graham despierta sobresaltada y pide que la suelten, pero Serena la aconseja descansar, pues su cuerpo aún se recupera del enorme esfuerzo. Entonces Graham muestra sus estadísticas. Su suerte es de menos 2 millones, lo que significa que la desgracia acompaña a todo el que se le acerque, provocando sufrimiento e infelicidad. Es la maldición que ha cargado toda su vida y asegura que no existe manera de romperla. Sin embargo, el protagonista y Serena le responden que no se sienten infelices a su lado, que para ellos su compañía es valiosa. Al regresar al gremio, Aerys y Clut se alegran de verlos vivos, ya que muchos aventureros habían desaparecido. Graham se sorprende al notar que los demás realmente la valoran, pero nuestro protagonista insiste en que está equivocada. No genera infortunio a quienes la rodean, al contrario, todos la aprecian más de lo que imagina. Estas palabras la abruman y hacen que salga corriendo, llorando. Serena le pide al protagonista que la siga, para que no esté sola. En otra parte, Leia informa a sus demonios que el dragón negro fue derrotado. La noticia causa terror, pues era considerado el guerrero más fuerte de su ejército. Nadie entiende cómo alguien pudo vencerlo, aunque Leia sospecha que existe una persona capaz de hacerlo, y deben averiguar de quién se trata. El protagonista, usando la piedra guía, llega a las ruinas destruidas y encuentra a Graham sola. Ella le pregunta si no cree que es indeseada, pero él le responde que al contrario, es querida por todos los que la rodean. Emocionada, ella comprende que realmente la aprecian, y él la abraza, prometiéndole que siempre estará a su lado, que no debe temer a su maldición, y que lo importante es que pueda sonreír y ser feliz. Graham rompe en llanto, conmovida por tener a alguien que la acepta tal como es. Tras unos minutos, el protagonista se aparta algo incómodo y Graham admite que fue vergonzoso, aunque reconfortante. Él entonces recuerda un artefacto que halló antes y le entrega un anillo, diciendo que es el anillo de la felicidad, capaz de disipar maldiciones y duplicar la suerte. Al ponérselo, su suerte sube a 4 millones, por lo que ya no debería temer ser llamada la calamidad. Le asegura que así podrían vivir felices juntos, apoyándose siempre. Graham, nerviosa, lo empuja y huye. El protagonista no entiende, hasta que se da cuenta de que su gesto fue prácticamente una propuesta de matrimonio. Aún así, espera que ella pueda ser feliz con ese regalo. Mientras tanto, Graham, mirando el anillo, se pregunta qué le sucede, por qué se emociona tanto al pensar en él. Al día siguiente, el protagonista se preocupa porque Graham lo evita y piensa que lo odia, pero Serena le asegura que no es así, que debe haber otra razón. Él cambia de tema y pregunta qué harán en su día libre, pues su misión fue cancelada. Serena decide pasar tiempo con los niños de la iglesia, mientras él se dirige al gremio en busca de información. Allí, al hablar con Aerys y Claude, se entera de que hace poco un reino invocó héroes de otro mundo para derrotar al rey demonio resucitado. Impactado, deduce que esos deben ser sus antiguos compañeros. Claude le sugiere ir a la biblioteca real si desea conocer mejor la situación de la guerra entre humanos y demonios. En paralelo, el rey Kaiser se enfurece porque Clifford no ha entrenado adecuadamente a los héroes, ni siquiera han participado en combates reales. Esto es preocupante, pues si el rey demonio ataca pronto, podrían perder la guerra. Un hechicero le ofrece una solución.
enviar a los héroes a la Academia de Magia, donde aprovecharían los vastos conocimientos de los sabios y mostrarían al mundo la fuerza del reino. Al rey le agrada la idea, aunque duda de cómo convencerlos. El hechicero le revela un método: usar un brazalete de misión que impediría a los héroes desobedecer, asegurando un control absoluto sobre ellos. Casher, tras pensarlo, acepta. Nuestro protagonista pasa tiempo en la biblioteca leyendo libros sobre el rey demonio y la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que encuentra no le convence. Todo está narrado como si los humanos fueran héroes y el rey demonio malvado, ignorando el sufrimiento del dragón negro a manos de la humanidad. Decide entonces estudiar magia, pero al abrir cualquier libro, su voz interior le informa que ya domina todo lo que enseña. En cuestión de minutos, aprende todas las técnicas y alcanza el nivel máximo de hechicería, obteniendo el título Pináculo de la Hechicería. Mientras tanto, Sarina cuida y juega con los niños, y nuestro protagonista decide recorrer la ciudad. Se encuentra con una niña con orejas de animal que vende sus propios cuadros. Impresionado, le compra uno y lo guarda en su inventario. Siguiendo un aroma peculiar, llega a un bar y restaurante, donde es recibido por dos hombres amables. Uno de ellos, Rance, le pregunta si es nuevo en la ciudad. Al escuchar que viene del oeste, le da consejos sobre la cultura local y sobre los riesgos de entregar un anillo a una mujer, ya que en este país simboliza amor eterno y romper la promesa podría traer graves consecuencias, incluso la muerte. Nuestro protagonista se sorprende, pues él ama a otra chica y Rance le sugiere sinceridad y que si desea podría casarse con ambas, aunque debe elegir con quién se compromete verdaderamente. Por otro lado, Gren se reúne con su amiga Diana, quien la anima a reconocer sus sentimientos por el protagonista. Gren, al recordar cómo él la salvó del dragón y todo lo que hizo por ella, admite que le gusta, aunque teme confesarlo. De regreso al protagonista, después de conversar con Rance, decide que es momento de aclarar lo del anillo con Graham. Ella lo comprende, lo besa y le confiesa que también está enamorada, aunque entiende que él tiene a Sarina. Sorprendido y sin saber cómo responder, ve aparecer a Sarina, quien le dice que acepta que Graham sea parte de su vida también. Conmovido, el protagonista se acerca a Graham, le asegura que la quiere y la besa, prometiéndole que se esforzará para que nunca se arrepienta de amarlo. Al día siguiente, en el gremio, Claude le sugiere al protagonista que compre un caballo útil para recorrer largas distancias y transportar objetos. Al llegar al establo, el protagonista se sorprende con los caballos de alto nivel y con un burro especial llamado Lulun, que es muy exigente con su dueño. Tras comunicarse con ella gracias a su habilidad de comprensión de idiomas, logra demostrar su fuerza y dominarla. Lulun se rinde y se compromete a servirle fielmente, por lo que nuestro protagonista decide comprarla y llevársela consigo, satisfecha de tener un nuevo aliado. Al salir, Lulune se muestra completamente asombrada por la ciudad, ya que nunca había estado fuera del establo y todo le resulta extraño y fascinante. Al notar que tiene hambre, el protagonista decide llevarla a comer algo, caminando juntos mientras exploran los alrededores. Después de unas horas, escuchan una discusión. Un joven llamado Clay, hijo de un conde y reconocido como promesa en el arte, intenta convencer a Mai, la chica a la que el protagonista le compró un cuadro días atrás, de participar en un torneo de arte. Mai se niega, insegura de su talento, pero el protagonista interviene para animarla, recordándole que enfrentar sus miedos es importante y que él también siente nervios, pero que deberían intentarlo juntos. Mai se emociona y acepta participar, mientras Clay se burla un poco al ver al protagonista acompañado de Lulune. Al día siguiente, inicia la Copa Real. Antes de empezar, se anuncian los premios. El protagonista no se interesa por el primer lugar, que consistía en pasar un día con las Valquirias, el grupo de guerreras más fuerte del reino. En cambio, él y Lulune buscan el quinto puesto, un pez exquisito. Mai y Clay los animan, preocupándose por la seguridad del protagonista, recordándole que es una carrera peligrosa, pero él los tranquiliza y les explica que quiere ayudar a otros como ellos lo hicieron con él en el pasado, inspirando a Mai a superar sus miedos. Durante la carrera, los mejores competidores avanzan rápidamente, mientras algunos se quedan atrás porque sus monturas no responden. Lulune, débil por no haber comido, recibe del protagonista una fruta de evolución que le da energía al instante. Más adelante,
una aventurera decide usar un silbato para invocar una manada de lobos de rango B y un lobo infernal de rango A, deteniendo a los demás participantes. Pero Lulune, decidida a conseguir el quinto puesto y con la energía de la fruta, avanza con gran velocidad, esquiva a los lobos y elimina varios con su fuerza y agilidad, sorprendiendo incluso al protagonista, quien le agradece por salvarlo. Muchos competidores, al ver la potencia de Lulune y el protagonista, abandonan la carrera. Finalmente, gracias a su habilidad y estrategia, el protagonista gana el primer lugar. Mai celebra emocionada y decide participar también en el torneo de arte, inspirada por su experiencia. Lulune, aunque inicialmente deseaba el quinto lugar, acepta su premio y promete siempre servir al protagonista. Al activar la siguiente fase de su evolución, su cuerpo se transforma en una forma humana, causando sorpresa a todos. Graham y Serena llegan al lugar. El protagonista intenta explicar la situación, y aunque Graham no le cree al principio, Serena confirma que ella también sufrió cambios tras consumir frutas de evolución, por lo que finalmente aceptan la transformación de Lulune. Graham le consigue ropa, y ambos hablan sobre lo bien que luce Lulune en su nueva forma. De repente, dos valquirias aparecen, preguntan el nombre del protagonista y lo inmovilizan con magia llevándoselo con ellas. La situación deja al protagonista sorprendido, mientras Lulune observa con atención, marcando el inicio de una nueva etapa en sus aventuras y dejando la historia abierta a los desafíos que enfrentarán juntos en adelante. Advirtiéndoles que tendrían que castigarlo por todos los actos que había cometido, nuestro prota se encontraba completamente confundido, al igual que las chicas que lo acompañaban. Mientras tanto, en el salón del Rey Demonio, los 6 capitanes del ejército demoníaco fueron convocados de urgencia. Ninguno de ellos entendía el motivo exacto de la reunión, hasta que Lucia, la hija del Rey Demonio, entró acompañada de Cray, su ayudante. Los capitanes se levantaron para recibirla y preguntaron por qué los había reunido. Lucia les agradeció por asistir y explicó que estaba considerando una alianza con el reino de Windburg. Grace, sorprendido, cuestionó la posibilidad, recordándoles que fueron los humanos quienes sellaron al Rey Demonio y les causaron enormes desgracias a lo largo de los años. Lucia insistió en que el rey de Windburg buscaba realmente un pacto. Leia, a su vez, recordó que un humano del reino había logrado derrotar al dragón negro sin usar trampas, algo que confirmó invocando su alma mediante un ritual. Esto demostraba que existía un humano extremadamente poderoso capaz de eliminar incluso a sus armas más fuertes. Lucia les explicó que por esta razón debían evitar más bajas y pensar en coexistir con los humanos, mientras que Grace recordó la profecía que advertía desgracias si no los exterminaban. Lucia, firme, señaló que si algo así sucedía tras la alianza, ella asumiría la culpa. Los capitanes, aunque reticentes, aceptaron cualquier orden de Lucia, y Cray, frustrado, salió del salón mientras todos prometían lealtad a su líder. Grace, por su parte, se retiró preocupado por cómo esto afectaría su propio plan, pero decidido a no permitir que nada lo detuviera. Por otro lado, las valquirias llevaron a nuestro prota al castillo de Windburg, específicamente al área de entrenamiento, explicándole que, como ganador de la Copa Real, su premio sería pasar un día con ellas aprendiendo sus técnicas. Allí pudo observar cómo todas las novatas eran vencidas en un instante por su capitana Luisa, la mejor guerrera del reino, cuyas habilidades eran tan ágiles que apenas podía seguir sus movimientos. Luisa se acercó a nuestro prota y, en lugar de saludarlo, le dio una espada y le propuso un duelo, recordándole que usarían espadas de madera. Al inicio, nuestro prota estaba aterrorizado, sin creer que podría ganarle, pero cuando Luisa lo atacó, su habilidad de reflejo le permitió esquivarla, dejando a la capitana sorprendida. Luisa aumentó la intensidad de sus ataques intentando derrotarlo, pero nuestro prota continuó esquivando con precisión. Cuando Luisa preparó uno de sus ataques más fuertes, la evolución de nuestra prota activó su sexto sentido, otorgándole visión mundial y la nueva habilidad de reflejo defensivo. Con esto, esquivó el golpe y, usando una patada estratégica, le quitó la espada y la inmovilizó, sorprendiendo a todos los presentes. Luisa, arrodillada, le confesó que a partir de ese momento sería su maestro, ya que nunca había enfrentado a alguien con estas habilidades. Mientras nuestro prota procesaba lo sucedido, una de las valquirias que lo había acompañado le pidió hablar a solas unos minutos. Ella le explicó que quería agradecerle,
pues Luisa era un prodigio de la esgrima, capaz de replicar ataques solo con observarlos, lo que hacía casi imposible que alguien pudiera igualarla, salvo por el paladín negro. En ese momento, Luisa entró al salón para disculparse por llamarlo maestro tan de repente, explicando que desde niña había sido un genio en la esgrima, pero debido a su fuerza, la mayoría de los guerreros evitaban enfrentarse a ella. Esto la había dejado sola, sin amigos que no le tuvieran miedo, y la aparición de nuestro prota cambió todo eso, llenándola de un inesperado alivio y admiración hacia ella. Nuestro prota se sentía reconfortado al ver cómo Luis recuperaba un sentimiento que había olvidado hace mucho tiempo, y por eso quería que él fuera su maestro. Recordó lo mal que se sentía estar solo, como en su vida anterior, y aunque al principio dudaba de poder enseñarle, su evolución le informó que había adquirido la habilidad de enseñanza, así que estaba más que capacitado. Luis, entusiasmada, le pidió que volvieran a luchar, pero de repente un grito interrumpió la escena. Una criada pedía ayuda, alertando que alguien había atacado al rey. Luis y las valquirias se prepararon de inmediato para enfrentar al responsable, mientras le pedían a nuestro prota que se marchara y no se involucrara, pues la situación era demasiado seria. Sin embargo, él no estaba dispuesto a quedarse sin hacer nada. Activó su nueva habilidad de visión mundial y detectó a alguien moviéndose por todo el castillo, un ser de tamaño de un niño. Sorprendido, no entendía cómo alguien así podría haber atacado al rey. Mientras las valquirias buscaban al culpable, nuestro prota vio que se trataba de Origa, una niña de 8 años con el título de esclava, aparentemente siguiendo órdenes de alguien más. Cuando apareció, nuestro prota le dijo que era demasiado pequeña para atacar al rey, pero asustada, ella lo atacó con 2 dagas. Con sus reflejos y la ayuda de su habilidad defensiva, logró detenerla y someterla contra la pared. La niña no se rindió y volvió a atacar, pero fue nuevamente esquivada y noqueada con un golpe por la espalda, sin que él pudiera evitarlo completamente. Pocos segundos después llegaron las valquirias preguntando quién era la niña. Nuestro prota les explicó todo y les consultó sobre el estado del rey. Ellas le informaron que había caído bajo el efecto de una maldición de sueño eterno provocada por el cuchillo que lo atacó y que nadie había logrado eliminarla. Mientras una valquiria se disponía a interrogar a Origa, nuestro prota pidió intentarlo él mismo para ayudar al rey. Entró a la habitación y quedó impactado. Reconoció al rey como Rance, el hombre con quien había hablado en el bar. Al ver la herida en su brazo, producto de la maldición, entendió la gravedad del ataque. Rance le presentó a su hermano, capitán del escuadrón de hechiceros, quien le explicó que aunque pudieron sanar las heridas, no podían eliminar la maldición. Nuestro prota decidió crear una nueva magia usando su habilidad de inventar hechizos. Aunque al principio no sabía cómo representarla correctamente, se concentró repitiendo la idea en su mente hasta que la dijo en voz alta, generando la magia inversa, Mejora, que revirtió el efecto del sueño eterno y aplicó salud eterna. La runa sobre el rey se iluminó, su brazo sanó y Ran se despertó, reconociéndolo de inmediato. Todos celebraron agradeciendo a nuestro prota por salvar al rey, y él, aunque sorprendido por la gratitud, recibió el reconocimiento de que salvar al rey equivalía a salvar todo el imperio. Más tarde, nuestro prota conversó con Rance en los baños del castillo, donde el rey le confesó su deseo de que humanos y demonios lograran confiar unos en otros, como en esos baños donde todas las razas conviven sin miedo. Por otro lado, Guilford cuestionaba al rey Caesar sobre los héroes enviados a la academia, preocupado por su rápido avance y el riesgo de corrupción. Caesar le aseguró que los brazaletes de su visión impedirían desobediencia, pero Guilford, molesto, tuvo que detener una flecha dirigida al rey. Mientras tanto, Helio le recordó que los demonios buscaban una alianza con Rance y Caesar, confiado, explicó que todo estaba planeado, pues había enviado al verdugo de las tinieblas para asegurar el control de la situación. Al siguiente día, nuestro prota recibió la visita de Saria, Grim y Lulune, quienes habían venido al castillo preocupadas por no saber nada de él. Se sorprendió por su presencia, pero Grim se puso celosa al ver cómo Lucy lo llamaba maestro. Él les explicó que solo estaba enseñando a Luis y a las valquirias porque estaría unos días en el castillo y luego volvería a su vida normalmente. Unas horas más tarde, nuestro prota fue a ver el interrogatorio de Origa. Una valquiria intentaba varios métodos, incluso usar comida frente a ella, pero la niña no decía nada. Molesto al ver que trataban de obligarla a hablar, nuestro prota le quitó la mordaza y le ofreció comida, sin esperar nada a cambio. Origa comió feliz, mientras Luis notaba que llevaba un collar de sumisión, lo que significaba que quien se lo puso le ordenó atacar, impidiéndole hablar. Nuestro prota intentó quitárselo, pero al tocarlo recibió una descarga eléctrica, confirmando la crueldad del método. Mientras tanto, el rey Kaiser estaba molesto por no haber eliminado a Rance, pero Helio le explicó que la niña tenía el collar y no revelaría nada. Guilford
entrenando en un bosque, recordaba los hechos del ataque al rey y llegó a una torre donde encontró un arquero que intentaba vengar la muerte de un demonio inocente. El arquero le explicó que actuaba por justicia, pero Guilford le recordó su deber de proteger el reino. Tras una breve lucha, Guilford bloqueó todas las flechas del arquero con su espada divina, y el enemigo desapareció entre la ciudad, dejándole palabras sobre no ser una marioneta más del imperio. Nuestro prota hizo el collar de Auriga y comprobó que ninguna magia convencional podía liberarlo. Debía ser obra de quien se lo puso. Sin embargo, recordando que su magia funcionó con Rance, decidió crear un nuevo hechizo. Inspirado por la idea de libertad, imaginó al presidente Lincoln y su evolución activó un tipo de magia de liberación, destruyendo el collar y liberando a Auriga. La niña lloró de alegría, incapaz de creer que finalmente era libre. Auriga explicó que era una mujer bestia y que muchos de su raza eran esclavizados en el reino de Kaiser, con los adultos enviados a lugares peores y los niños entrenados como asesinos bajo órdenes del rey. Nuestro prota le dijo que no debía culparse, que podía empezar de nuevo y le ofreció vivir con él, asegurándole que estaría protegido por él y la compañía de otras chicas. Auriga, sorprendida, aceptó y nuestro prota confirmó con Luis que no habría problema recibiendo su aprobación. Mientras tanto, Ellie usaba una esfera de cristal para comunicarse con un sirviente de Lucia, quien le informó que algunos planes debían ajustarse debido a la intención de Luthia de aliarse con Rance, pero que todo seguía según lo previsto. Nuestro prota, por su parte, practicaba con el hermano de Luis para mejorar el control de su magia. Tras varias sesiones, ya mostraba un progreso notable y en ese momento, Luthia llegó con un favor que pedirle, dejando entrever que se avecinaban nuevos desafíos y aprendizajes para él. Nuestro prota comprendió la situación y, aunque pensaba que solo era un aventurero común y que no debería escoltar al rey, Luis le recordó que un simple aventurero no podría vencerla en un duelo de espadas, así que aceptó proteger a Rance mientras ella se ausentaba. Tras despedirse de todas las valquirias, asumió su responsabilidad y se preparó para cuidar al rey. Semanas después, tras un intenso entrenamiento, nuestro prota había mejorado notablemente el control de su magia, logrando lanzar hechizos mucho más precisos y pequeños. Mientras practicaba, escuchó la voz de Clud y Eris, quienes le explicaron que habían venido a traer a alguien especial, el hermano de Luis, Barnabus, el más grande hechicero que había existido. Sorprendido, nuestro prota se preguntaba qué hacía alguien tan poderoso en el castillo y por qué había venido hasta allí. Pocos minutos después, llevaron a Barnabus hasta el trono del rey, quien también se mostró asombrado y se inclinó ante el hechicero. Nuestro prota preguntó por qué actuaban así, y le explicaron que Barnabus había sido el maestro de Rance, mucho antes de ascender al trono, por lo que el rey pidió una silla real para conversar con él. Durante la charla, Barnabus explicó que su visita tenía relación con los héroes invocados de otro mundo, quienes ahora estaban en la Academia de Magia, pero eran problemáticos y tenían conflictos entre ellos. Nuestro prota se dio cuenta de que hablaban de sus propios compañeros, pero la conversación se interrumpió al recibir un mensaje urgente. Una horda de 5,000 monstruos de nivel jefe se dirigía hacia el castillo desde un bosque cercano. A pesar de la amenaza, Barnabus aseguró que no había motivo para preocuparse demasiado, ya que contaban con el grupo de valquirias. Sin embargo, el rey recordó que ellas estaban en la frontera, apoyando al ejército y que la situación era delicada. Mientras tanto, Luz y el paladín negro atacaban sin pensarlo, liderando la ofensiva contra la horda con fuerza combinada. Las valquirias y el paladín avanzaban juntos, creyendo que podrían vencer rápidamente, pero entonces recibieron la noticia de que la capital estaba siendo atacada por otra horda, lo que preocupó mucho a Luis por la distancia. Nuestro prota desde la torre observaba cómo los monstruos se acercaban, mientras los aventureros y las valquirias decidían ayudar para proteger la ciudad. Auriga expresó su deseo de seguir viviendo allí, agradecida por no ser discriminada. Poco a poco, los miembros del gremio de aventureros se unieron a la batalla. Clud saltó desde la torre demostrando su fuerza, seguido por Eris y Clute, quienes eliminaron monstruos con sus técnicas especiales. Incluso el dueño del bar, conocido por Rance, usó su guadaña para acabar con un monstruo en segundos, recordando su reputación como asesino legendario. Nuestro prota observaba sorprendido cómo todos mostraban un poder increíble. Zariel luchaba usando un brazo de gorila. Greldin y Lulun acababan con varios enemigos y Auriga logró eliminar a 300 monstruos en minutos. Barnabus decidió ayudar lanzando un hechizo que eliminó gran parte de la horda sin afectar a los aliados, mientras nuestro prota controlaba la magia para que no dañara a nadie. De repente, un mensaje advirtió que una segunda horda, esta vez de más de 10,000 monstruos de nivel gran jefe, se aproximaba.
La situación se volvió crítica. Los aventureros y soldados empezaban a verse superados por número. Nuestro prota comprendió que necesitaba crear un tipo de magia que fuera capaz de derrotar a los enemigos sin dañar a los aliados. Inspirado, imaginó un hechizo de justicia, al que llamó Justicia Divina, visualizando una gigantesca runa iluminando a todos los enemigos, preparándose para enfrentar la amenaza más grande que había visto hasta entonces. Unos segundos después, nada parecía suceder, y nuestro prota se sintió avergonzado, creyendo que no había logrado completar el hechizo. Pero de repente, el cielo se cubrió de nubes densas, y ráfagas de luz doradas comenzaron a descender sobre el campo de batalla. Su evolución le informó que había creado un nuevo tipo de magia, y observó cómo los enemigos empezaban a ser afectados. Aunque Cluted y Eris recibieron un poco de daño, el hechizo tenía la propiedad de afectar según el nivel de peligro que él considerara. Y en solo segundos, todo el campo quedó libre de monstruos. El poder fue tal que incluso impactó al sirviente de Luthia que dirigía la horda. Nuestro prota vio cómo la experiencia de todos los monstruos se dirigía hacia él, y se asustó al ver su nivel subir nuevamente. Sin embargo, su evolución le explicó que no podría obtener nuevas habilidades, sino solo habilidades relacionadas con las que ya poseía. Nuestro prota se lamentó, sorprendido de lo fuerte que había llegado a ser. Minutos después, todas las chicas llegaron para felicitarlo. Conscientes de que el hechizo tan poderoso había sido gracias a él, él simplemente respondió que había hecho lo necesario. Varna, asombrado, le propuso que fuera profesor en su academia, argumentando que alguien capaz de crear su propia magia y superar incluso a un gran hechicero sería invaluable para su escuela. Nuestro prota, sin embargo, se negó, recordando su promesa a Louise de no irse hasta que ella regresara de la frontera para proteger al rey, y también mencionó que no podía abandonar a sus chicas en el reino. Varna le propuso entonces que fuera con ellas, ya que también podrían enseñar en la academia y la niña Origa podría ser su asistente. Nuestro prota aceptó, siempre que ellas quisieran acompañarlo, y ellas confirmaron que no habría problema. Varna se alegró, pensando que partirían una vez que Louise regresara, algo que sorprendió a nuestro prota, ya que esperaba reencontrarse con sus compañeros de clase tras varios meses, aunque también pensó que todo sería diferente, y que esperaba disfrutar mucho con sus chicas. Durante los días siguientes, mientras esperaba la llegada de Louise a la academia, nuestro prota decidió salir con sus chicas, dedicando tiempo a cada una para conocerlas mejor y disfrutar de momentos agradables. Un día, mientras estaba con Saria y Origa, vio un globo en el cielo que anunciaba la fase final del concurso de arte. Reconociendo el rostro de Mai, reunió a las demás chicas para asistir al evento y descubrir al ganador del torneo. Al llegar, nuestro prota quedó impactado al ver que el cuadro de Mei representaba su participación en la Copa Real. Se sintió ligeramente avergonzado pero muy feliz, ya que gracias a su inspiración Mei ganó el primer lugar. Fue felicitada por todos y prometió que su primer cuadro futuro sería para él. Poco después, las valquirias llegaron a toda velocidad para asegurarse de que todo estuviera bien. Loiser le preguntó a nuestro prota si era cierto que se iría de la ciudad, y él le confirmó que se trasladaría a la Academia de Magia, deseándole lo mejor para proteger a la capital. Mientras tanto, Grace, derrotado en su salón, fue llamado por Lester, quien se burló de su derrota. Durante la discusión, una voz surgió desde una llama azul. Era el dios oscuro preguntando cuánto faltaba para su despertar. Grace se disculpó explicando que no habían logrado sembrar suficiente desesperación ni reunir el dolor necesario, pero prometieron enviar más monstruos para facilitar su resurrección. Lester mencionó que la Academia de Varnas, lleno de jóvenes prometedores y nobles, sería el escenario perfecto para generar caos y sufrimiento, dando inicio a su próximo plan. Finalmente llegó el momento de la despedida. Nuestro prota se despidió de todos en la ciudad, quienes salieron a darle un último adiós antes de su largo viaje. Mientras se marchaba, reflexionó sobre todo lo que había vivido en la ciudad, la primera que conoció al llegar a este nuevo mundo. Allí había conocido personas importantes, forjado amistades profundas y experimentado momentos inolvidables. Sin embargo, no podía evitar pensar en sus compañeros y los desafíos que aún debía enfrentar, aunque sabía que mientras estuviera con sus chicas, contaría con ellas para apoyarlo en todo lo que necesitara. Nuestro protagonista intenta atacarlo, pero por más que lo intenta, no logra eliminarlo, lo que provoca burlas por parte del niño, quien nota que su poder es muy limitado. Después de varios golpes, el pequeño lo atraviesa con su látigo en el abdomen. Sorprendido y sin saber cómo reaccionar, el protagonista solo alcanza a sentir la herida mientras su oponente decide acabarlo de inmediato. Justo en ese instante, Sarina aparece con gran fuerza y lanza al niño por los aires, impactándolo violentamente al transformarse en su forma de gorila. Sin embargo,
Apenas unos segundos después, el niño sigue intacto sin un solo rasguño. Con su calabaza comienza a provocar múltiples heridas a Sarina y utilizando su magia oscura, logra atravesarle el pecho haciéndola caer al suelo antes de regresar a su apariencia humana. Nuestro protagonista, desesperado, corre hacia ella entre lágrimas, consciente de que no puede hacer mucho para ayudarla, pero al observarla, nota algo extraño y de pronto despierta sobresaltado dentro del carruaje que los lleva rumbo a la academia. Todos lo miran sorprendidos por su reacción, pero al darse cuenta de que solo fue un sueño, se tranquiliza al ver a Sarina y las demás chicas sanas y salvas. Tras unas horas de viaje llegan finalmente a la academia, lo cual asombra tanto al protagonista como a sus compañeras. El lugar es tan grande que parece una ciudad con tiendas y un mercado que permiten a muchos vivir cómodamente. Barna les pide que lo acompañen al edificio principal, ya que deben tratar algunos asuntos importantes. Mientras tanto, dentro de la academia, los demás héroes invocados se encuentran un tanto apartados de los otros estudiantes. En ese momento, Karen percibe un aroma familiar y comenta que Seiichi está allí también. Por su parte, nuestro protagonista es recibido por el director, quien le explica que deben organizar cómo funcionará todo. Le cuenta que en la academia conviven hijos de nobles y políticos junto con los seres convocados desde otro mundo por el imperio. Sin embargo, desde su llegada, han surgido varios conflictos, ya que los estudiantes de otras clases no se llevan bien entre sí. Incluso se ha considerado castigar a los héroes, aunque temen la anexión del imperio. Por eso Barna le pide a nuestro protagonista que lo ayude a entrenar y orientar a los alumnos más conflictivos, con la esperanza de que alcancen el nivel de los héroes. Aunque la responsabilidad lo toma por sorpresa, acepta la misión. El director le explica que Sarina y Lulu ingresarán como estudiantes normales. Altria será profesora debido a su alto nivel como aventurera, y Origa actuará como asistente personal del protagonista. A todos les agrada cómo cada una tiene un papel importante dentro de la academia, algo que el director también aprueba. Aún así, nuestro protagonista no puede evitar sentirse extraño al pensar que ahora será maestro en un lugar así, recordando cuando en su antiguo mundo solían burlarse de él. Pero todo cambió desde que llegó a este nuevo mundo. Se casó con un gorila, conoció aventureros únicos y enfrentó duras pruebas que lo hicieron más fuerte. Gracias al fruto de la evolución, logró avanzar hasta este punto y ahora quiere descubrir cuántos desafíos más podrá superar. El director entonces le pide que lo acompañe a conocer la clase F, considerada la más problemática de todas. Sin embargo, cuando está a punto de retirarse, la puerta se abre de golpe y lo golpea en plena cara. Entra una joven llamada Beatriz, quien lo reprende con firmeza por marcharse sin avisar y dejarle todo el trabajo a los demás profesores. Con tono autoritario, le exige más compromiso y le entrega una montaña de documentos que debe revisar y firmar. Luego, al notar la presencia de nuestro protagonista y las chicas, pregunta si son nuevos en la academia. Al recibir una respuesta afirmativa, ordena que la sigan, aunque el protagonista se siente algo intimidado por su actitud. No obstante, Beatriz pronto cambia su tono, se disculpa por su rudeza y les explica que con el director debe mostrarse estricta. Durante el trayecto, comenta que ella era la antigua maestra de la clase F. El director aprovecha para presentarla oficialmente y le pide que sea la asistente de la nueva profesora, que será Aldria. Beatriz confiesa que, a pesar de los rumores, tiene fe en esos alumnos y cree que no son tan conflictivos como parecen. Después de indicar a Lulu y Altrian sus respectivas salones, ambas se despiden del grupo. Nuestro protagonista aprovecha para preguntarle a Beatriz si realmente cree que él podrá enseñar a la clase F. Ella le responde que tenga paciencia, pues con esfuerzo los estudiantes pueden mejorar y desarrollar todo su potencial. Con esas palabras y el apoyo de Sarina y Origa, el protagonista se arma de valor y entra al aula. Nada más abrir la puerta, es recibido por una broma explosiva que lo deja cubierto de polvo. Aunque molesto, respira profundo y se calma, recordando la confianza que Beatriz depositó en él. Al observar el aula, nota que solo hay 4 estudiantes, todos muy distintos entre sí, pero con la misma actitud rebelde y despreocupada. La forma en que lo miran logra intimidarlo, pues siente que ellos podrían superarlo fácilmente. Esa misma noche, Grace, desde su cueva, se comunica con uno de sus aliados para continuar con su plan de resucitar al dios oscuro. Para lograrlo, necesitan reunir suficientes emociones negativas, algo que planean obtener atacando a la Academia Balvador, donde se concentran los hijos de nobles. Su objetivo es destruirlos a todos y con ello revivir a su temible señor.
En ese momento, Crazy cae al suelo confundido, sin comprender lo que ocurre. Frente a él aparecen Angurea y Demiolos, quienes con aire de superioridad le anuncian que ellos mismos se encargarán de destruir la academia. Crazy intenta explicar que estaba organizando todos los preparativos, pero ellos lo interrumpen con arrogancia, asegurando que no necesitan preparativos. Cuando lleguen, arrasarán con todo en cuestión de segundos. Luego se marchan, emocionados por cumplir su objetivo y resucitar el dios oscuro. Mientras tanto, nuestro protagonista se siente inquieto, ya que uno de los estudiantes, Agnus, se le acerca con una mirada desafiante. Sin saber cómo reaccionar ante alguien tan problemático, se queda en silencio. La maestra Beatriz interviene de inmediato, golpeando al niño en la cabeza para calmarlo. Tras dejarlo inconsciente en su asiento, explica al resto que desde ese momento nuestro protagonista será su nuevo profesor, responsable de supervisarlos y guiarlos. También les advierte que no tolerará mal comportamiento y que pronto tendrán una nueva compañera de clase. Al presentarse Saria, Agnus queda completamente fascinado e intenta acercarse con intenciones de conquistarla, pero Beatriz ordena que todos se presenten uno por uno. Agnus es el primero y con orgullo declara ser el mejor luchador de toda la academia, presumiendo que jamás ha perdido una pelea, razón por la cual muchos estudiantes le temen. Esto deja nervioso a nuestro protagonista, aunque la situación cambia cuando Saria, emocionada, adopta su forma de gorila, dejando a todos los alumnos boquiabiertos. Luego de que el protagonista le pide volver a su apariencia normal, aparece el siguiente estudiante, Lev Kaiser. El protagonista se sorprende por su apellido, y el chico confirma que pertenece a la realeza, siendo incluso un príncipe heredero. Sin embargo, aclara que en esta academia el estatus social no importa, razón por la que lo colocaron en una clase marginada. Sus palabras irritan a Agnus y ambos comienzan a discutir hasta que Beatriz los interrumpe con firmeza, advirtiéndoles que no permitirá ninguna pelea bajo su supervisión. Continúan las presentaciones. Rosa, una chica distante, apenas se presenta y vuelve a mirar por la ventana sin mostrar interés. Cuando el protagonista le pregunta si no desea agregar nada más, ella simplemente lo fulmina con una mirada intimidante. Finalmente, aparece la última alumna, conocida como la bestia silenciosa, quien lleva una cabeza de oso y no habla. En su lugar, utiliza carteles para comunicarse, lo que deja al protagonista completamente desconcertado. Tras conocer a todos, duda seriamente si podrá mantener la cordura enseñando en una clase tan caótica. Mientras tanto, Karen recorre apresurada los pasillos, siguiendo el aroma de Seiichi. En su distracción, choca con Seto, quien le pregunta por qué tiene tanta prisa. Ella le explica que ha sentido el olor de su amigo y lo está buscando, lo que emociona a Seto, quien sale corriendo también para encontrarlo. De regreso en el aula, Beatriz entrega los resultados del último examen, empezando por la nota más baja. Llama a Canos, quien se enfurece al ver que obtuvo 0 puntos. Pero Beatriz le explica que no respondió correctamente a ninguna pregunta. En cambio, Lev logró 90 puntos, sorprendiendo al protagonista que creía que todos eran malos estudiantes. Lev comenta con calma que esa es una nota habitual para él. Luego, Beatriz llama a Lutra, quien consiguió 95 puntos, dejando aún más impresionado al protagonista, que incluso piensa que saben más que él en materias como herbolaria. Acanus, frustrado, desafía a Lev a un combate, pero Beatriz los detiene con una sola orden y una mirada tan severa que hasta el protagonista se estremece, preguntándose por qué todos le tienen tanto miedo. Cuando llega el turno de Rosa, obtiene la puntuación perfecta, lo que asombra a todos. Sin embargo, el ambiente se tensa cuando Saria, emocionada, vuelve a transformarse en gorila. El protagonista se la lleva fuera del aula para explicarle que no puede mostrarse así frente a los demás, ya que muchos no entenderían que no se trata de magia. Ella acepta y regresan al salón. Ahí, Beatriz le sugiere al protagonista realizar una clase especial, donde cada alumno muestre su mayor habilidad, de modo que pueda comprender mejor en qué destaca cada uno. A él le parece una excelente idea, y acepta. Más tarde, los estudiantes comentan sobre su nuevo profesor, considerándolo a alguien bastante peculiar. Le preguntan a Saria qué opina de él, y al notar lo cercanos que son, insisten en saber qué tipo de relación los une. Saria, sin dudarlo, revela que ella es su esposa y que Seiichi es increíblemente fuerte, más fuerte que cualquiera en la academia. Además menciona que junto a él también están su hermana, su novia y su sirvienta, dejando a todos los presentes completamente en shock. Akano, celoso,
promete vengarse de su maestro. Mientras tanto, el protagonista conversa con el director, quien le pregunta su impresión sobre la clase. Él responde que no son tan problemáticos como había imaginado, pero Beatriz aclara que el verdadero inconveniente es que el resto de las clases se burlan de ellos, llamándolos los fracasados por su bajo nivel académico. Poco después, los alumnos esperan el regreso del profesor. Akanos, aún frustrado, piensa en desafiarlo, pero en ese momento irrumpen varios estudiantes de la clase S, entre ellos Theo, quien desprecia su presencia diciendo que no deberían respirar el mismo aire que los perdedores. Akanos, furioso, intenta atacarlo, pero Luthra lo detiene. Lep le pregunta a Theo por qué habla así, pero su hermano lo ignora, alegando que el próximo emperador no debería mezclarse con la escoria. Sin embargo, todo cambia cuando Theo ve a Saria. Se enamora al instante y se le acerca a Plok, tramando que ella debería sentirse honrada porque él la convertirá en su esposa. Saria lo rechaza sin dudar, dejando claro que solo ama a su maestro. Theo, confundido por el rechazo, insiste varias veces más, sin entender por qué no logra conquistarla. Saria le responde con una sonrisa que Seiichi es más fuerte y mucho más atractivo que Fio, lo que destruye por completo su confianza. Humillado, Fio decide marcharse, mientras Agnos y los demás chicos se burlan de él por cómo fue rechazado. Antes de irse, Fio les advierte con arrogancia que no se rebajará a pelear contra fracasados como ellos, prometiendo que en la próxima competencia entre clases se encargará de humillarlos públicamente. Los chicos quedan molestos por sus palabras, justo cuando llega nuestro protagonista y Fio alcanza a escuchar cómo Saria lo llama Seiichi, comprendiendo al fin que él es el hombre del que está enamorada. Furioso, se marcha jurando que cambiará esa situación. Mientras tanto, Seiichi nota que algo ha pasado con sus alumnos, pero en lugar de preguntar, les pide que le muestren sus habilidades. Les explica que no usará magia para que puedan tener más confianza en sí mismos. Agnos ofrece ser el primero, pero Rosa lo interrumpe y exige comenzar ella. Le pregunta a Seiichi por qué no usará magia, insinuando que los está subestimando. Desenvaina sus garras y declara que ellas mismas demostrarán lo fuerte que es. Sin perder tiempo, se lanza con velocidad, cortando el aire con precisión, aunque Seiichi esquiva todos sus ataques con facilidad, moviéndose con agilidad y empujándola varios metros hacia atrás. Intrigado, se pregunta por qué la chica parece tan enfadada. Mientras tanto, en un bosque desolado, Demiolus y Angurea avanzan conversando sobre su próximo ataque a la academia. Hablan con emoción sobre quién eliminará a más estudiantes y confiesan que hace mucho no liberan todo su poder. Demiolus menciona que el enemigo más complicado será el director Varna, conocido como el Santo Hechicero, lo que solo aumenta la emoción de Angurea, ansiosa por ver las expresiones de sus víctimas antes de morir. De vuelta en el entrenamiento, Rosa le pregunta a Seiichi si la subestima por negarse a usar magia. Él responde que solo quiere observar sus verdaderas habilidades, pero ella, irritada, ataca con ráfagas más veloces, decidida a hacerlo arrepentirse de considerarlos débiles. Seiichi continúa esquivando con naturalidad, sin comprender del todo su furia. Cuando intenta detener uno de sus ataques y sostener una de sus armas, algo extraño se lo impide, como si una fuerza invisible se lo prohibiera. Rosa se aleja un poco, decidida a usar toda su fuerza. Invoca entonces su técnica secreta, puños gemelos, y se lanza con toda su potencia. En ese instante, Seiichi utiliza su poder para elevarse en el aire, confundiendo por completo a Rosa, quien termina cayendo directamente en sus brazos. Avergonzada y frustrada, le ordena que la suelte, y al hacerlo le propina un fuerte golpe en la cara, lo que provoca las burlas de Agnos y los demás, que disfrutan ver castigado a su maestro. Sin embargo, ahora es su turno. Seiichi les propone que ataquen los tres juntos, y aunque al principio Agnos duda, terminan aceptando. Se preparan y avanzan hacia él. Agnos se lanza primero con toda su fuerza, pero Seiichi esquiva cada golpe sin esfuerzo. Luthra intenta aprovechar un descuido para golpearlo, pero tampoco logra acertar. Finalmente, Seiichi sujeta a Agnos con una mano y a Luthra con la otra, mientras Lep Kaiser intenta sorprenderlo por detrás. Sin embargo, Seiichi detiene su espada mordiéndola con los dientes, algo que deja a todos atónitos. Aprovechando el impulso, salta tan alto que toca el techo, y desde allí ejecuta su técnica del puñetazo rápido, golpeando a los tres al mismo tiempo. El impacto genera un trueno ensordecedor,
que incluso hace temblar la oficina del director. Segundos después, los estudiantes intentan ponerse de pie, exhaustos por el golpe. Agnos, con lágrimas de frustración, se lamenta. Sabe que si pudieran usar magia, no serían considerados fracasados. Seiichi los observa con compasión y decide utilizar su habilidad, Visión del Mundo. Al hacerlo, percibe cadenas mágicas invisibles que envuelven a los chicos, impidiéndoles canalizar su poder. Recuerda lo que Beatriz le había contado en la oficina del director. Los alumnos de la clase F nunca han podido usar magia, sin importar cuánto entrenen, porque su energía mágica nunca se desarrolló correctamente. Por eso son motivo de burla para toda la academia. Comprendiendo su dolor, Seiichi se identifica con ellos, recordando cómo en su vida anterior también fue objeto de humillaciones y burlas, sintiéndose fuera de lugar. Pero desde que llegó a este mundo, ha aprendido que todo puede cambiar. Con determinación, se concentra en encontrar una forma de romper esas cadenas, para que su poder fluya libremente. Decidido a ayudarlos, murmurea que lo que estos jóvenes merecen es ser liberados. Se prepara y comienza a formular un hechizo especial, canalizando su energía hasta que una intensa luz envuelve el lugar. Una descarga mágica los alcanza y los estudiantes sienten un dolor punzante como si algo dentro de ellos se rompiera. Momentos después, una extraña energía invade sus cuerpos. Rosa, incrédula, intenta conjurar un hechizo y al hacerlo, una llama brota de sus manos. Asombrada, no puede creerlo. Antes había intentado lo mismo cientos de veces sin resultado. Lutra también lo prueba, golpeando el suelo con fuerza y una roca emerge del suelo, confirmando que finalmente han recuperado su magia. También lo intenta, aunque con algo de inseguridad, y logra recitar un hechizo de agua que termina generando una pequeña descarga, provocando las risas de los demás. Sin embargo, todos lo felicitan por haber conseguido utilizar magia por primera vez. Agnos también lo intenta, pero elige un hechizo más simple, creando una diminuta bola de fuego en su mano. Se emociona tanto que ni siquiera nota que su cabello comienza a arder, lo que provoca que use su magia de agua para apagarse, desatando una gran carcajada entre todos. Las risas no son de burla, sino de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, esos chicos experimentan algo que creían imposible. Al fin dejan de sentirse como fracasos, e incluso Beatriz no puede contener su emoción. Lleva años deseando que ellos sean felices y encuentren una motivación. Y fue nuestro protagonista quien lo consiguió en su primer día. Los estudiantes se acercan a él, asombrados, diciéndole que es una persona increíble y que los seguirán a donde sea. Pero él, con humildad, les aclara que solo liberó el poder mágico que cada uno tenía dentro. El mérito es completamente suyo. Con esto, los chicos recuperan su confianza, convencidos de que ahora podrán demostrarle a toda la academia que no son unos inútiles. Mientras tanto, fuera de las aulas, Altria sigue estudiando, un poco estresada por todo lo que los profesores deben aprender para dar clases. En ese momento, Karen aparece y se le acerca al percibir el olor de Sei en ella. Aunque Altria no entiende bien, el trío de chicas que la acompaña se sorprende por la situación. Sin embargo, Karen no se rinde. Minutos después, Lulune disfruta algo de comida en los puestos del recinto, lo que le recuerda a las delicias que preparaba nuestro protagonista. Karen vuelve a sentir el mismo aroma familiar y llega también a ese lugar. Segura de que el olor proviene de él, aunque no logra ubicarlo exactamente, está convencida de que nuestro protagonista está en la academia. Poco después, en la cafetería, él planea pedir algo para comer, pero justo pasa Karen, quien lo reconoce desde atrás y lo llama por su nombre. Al darse vuelta, Seiichi la identifica de inmediato, y Karen corre hacia él, rebosante de felicidad por reencontrarse con quien tanto había buscado. Las chicas que lo acompañan se quedan perplejas al ver esa efusiva muestra de afecto. Fuera de la academia, Demyungis y Anguria se acercan al recinto, confiados en que todo será sencillo. Anguria se ríe al ver la barrera protectora y decide probar su poder. Aunque al principio no logra romperla, termina dominando a los guardias con su magia de control mental, obligándolos a abrirles el paso. Demiolus comenta que su habilidad resulta muy conveniente y ambos ingresan sin dificultad. De regreso en la cafetería, todos observan a Karen aún abrazada a Seitali, mientras ella explica que lo reconoció por su olor.
aunque su apariencia actual la confundió. Las demás chicas, especialmente Altria, se molestan al ver esa cercanía. En medio del caos, Altria golpea repetidas veces a Seiichi, hasta que Beatriz, la maestra, interviene para detenerla. Karen, con una mezcla de curiosidad y celos, le pregunta a Seiichi por qué huele a otras mujeres. De inmediato percibe el mismo aroma en las chicas que lo acompañan, lo que aumenta la tensión. Karen se presenta como su amiga de la infancia y dice tener muchos recuerdos junto a él, pero Altria, Lulune y Olga responden con orgullo que son sus sirvientas, novias y hermanas, justificando así su cercanía. El ambiente se vuelve más tenso cuando Saria irrumpe en la conversación y declara con firmeza que ella es su esposa, dejando a Karen completamente atónita. Más tarde, todos se sientan a comer. Karen cuenta que conoció a Seiichi hace muchos años, cuando la salvó de un grupo de niños que la molestaban. Aquel día, él se interpuso para defenderla, aunque terminó recibiendo una golpiza. Luego, ella le agradeció, pero él solo respondió que hizo lo correcto, pues nadie debía ser juzgado por su apariencia. Ese gesto la marcó profundamente y desde entonces supo que él era especial. Aunque perdió a sus padres, Seiichi siempre estuvo a su lado, ayudándola y dándole fuerzas. Sin embargo, ese acto de bondad lo convirtió en el blanco constante de burlas y humillaciones, lo que lo hizo sentirse inferior y fuera de lugar. Ella lamenta no haber tenido el valor de defenderlo entonces. En ese momento, nuestro protagonista interrumpe y le revela que tanto él como Karen vienen de otro mundo, uno común, sin magia ni grandeza. Luego, su cuerpo comienza a brillar mientras muestra su apariencia original, confesando que esa es su verdadera forma. Un joven normal, sin atractivo alguno. Karen se disculpa por exponerlo, pero él la tranquiliza, asegurando que tarde o temprano debía revelar la verdad. Les explica que su nuevo aspecto es fruto de la evolución y que espera que puedan perdonarlo por haberlo ocultado. Saria se levanta y le recuerda que ella era un gorila gigante cuando él la aceptó, y aún así la amó sin dudar. Altria menciona que todos la llamaban la calamidad, pero a él nunca le importó. Olga confiesa que fue una asesina y aún así él la consideró su hermana pequeña. Lulune simplemente comenta que incluso con su aspecto original, le parece aún más tierno y encantador. Conmovido, Seiichi llora al sentir el apoyo incondicional de todas ellas. Saria le recuerda que no fue su apariencia lo que la enamoró, sino su bondad, la forma en que siempre las trató y cómo estuvo a su lado sin juzgarlas. Por eso, juraron que jamás lo abandonarían. Nuestro protagonista no puede sentirse más feliz al escuchar las palabras de sus compañeros. Keiren, sorprendida y conmovida, le dice que le alegra ver que está rodeado de personas tan valiosas. Él le responde que si ahora tiene tanta confianza en sí mismo, es gracias a todos ellos, incluida ella. Sin embargo, Keiren le recomienda que escape de la academia, advirtiéndole que allí ha habido muchos problemas últimamente. Seiichi le contesta que ya lo sabe, pues el director se lo mencionó, pero Keiren insiste en que, aunque ahora él sea fuerte, no quiere volver a verse envuelta en conflictos que puedan herirlo. Por eso lo mejor sería mantenerse alejados para que los demás estudiantes no intenten algo en su contra. Se despide con tristeza, creyendo que así podrá protegerlo. Mientras se marchan, Origa nota un extraño pulsera en la muñeca de Keiren y se asusta. Seiichi también la observa y le pregunta qué significa. Keiren explica que el Imperio Kaiser les dio esas pulseras desde que llegaron, asegurando que servían para aumentar sus estadísticas. Pero Seiichi, al usar su visión mágica, descubre horrorizado que en realidad son pulseras de sumisión. Su furia crece al darse cuenta de que intentan controlar a sus compañeros y hacerles vivir un tormento aún peor del que él pasó. Su poder mágico estalla sin control, liberando una energía tan intensa que derriba a varios presentes. Keiren pierde el conocimiento mientras su pulsera se desintegra y la onda expansiva sacude toda la academia, rompiendo todos los brazaletes del mismo tipo. La fuerza liberada se extiende más allá de la ciudad, hasta el Reino Oscuro, donde varios seres perciben ese inmenso poder y sienten que deben acercarse a su origen. Mientras tanto, Seiichi se ve envuelto por una oscuridad que amenaza con consumirlo por completo. Antes de que eso ocurra, Saria lo llama desesperadamente, pidiéndole que recupere el control. Él escucha su voz y las chicas lo abrazan con fuerza hasta que logra calmarse. Al volver en sí, ve a Keiren en el suelo y corre a ayudarla. Minutos después le explica que el Imperio Kaiser les colocó esas pulseras para controlar sus acciones y que en algún momento planeaban activar una orden masiva. Justo entonces aparece el director, quien confirma sus sospechas. El Imperio tenía la intención de usar a los estudiantes como soldados contra el reino demoníaco y otros reinos, con el propósito final de conquistar el mundo entero. El director agradece a Seiichi por destruir los brazaletes, aunque lo observa con Goten en busca de algún signo extraño. Finalmente, le pide que no le cuente a nadie lo ocurrido. Keiren, todavía confundida, se queja de todo lo que han tenido que pasar.
pero Seiichi la tranquiliza prometiéndole que los protegerá sin importar quién intente hacerles daño. Ella, decidida, le pide unirse a su grupo como si fuera su hermana mayor. Aunque la idea no le entusiasma demasiado, Seiichi termina aceptando. Por otro lado, Demyulus y Anguria se reúnen en una taberna para beber algo antes de iniciar su misión, pero son interrumpidos por Elliot, quien se comunica con ellos para informarles que las pulseras fueron destruidas, lo que pone en riesgo el plan de sembrar el caos en la academia. Ambos aseguran que ya estaban planeando su siguiente movimiento, pero Elliot los reprende por su calma excesiva. Además les revela que, debido a la gran oleada de poder que sintieron, el Dios Oscuro ha reunido más energía para su resurrección, que ahora está más cerca que nunca. Demyulus, con la sonrisa fría, concluye que si eso es así, vale la pena eliminar todo lo necesario para devolverle su forma al Señor Oscuro. Mientras tanto, Seiichi se reúne con su clase, cuyos integrantes están llenos de motivación. Quieren superar a los estudiantes de la clase S, y le piden que los entrene después de las clases para hacerse más fuertes. Aunque duda un momento, acepta y promete darles lo mejor de sí. Fuera del aula, Demyulus y su compañera siguen comiendo, convencidos de que no pueden luchar bien si no tienen fuerzas suficientes. Por su parte, Seiichi lleva a sus alumnos a la sala de entrenamiento y les pide que lo ataquen con todo lo que tengan. Los chicos combinan diferentes elementos mágicos para tratar de retenerlo, pero él siente algo extraño al intentar desviar sus ataques. Solo logra crear un escudo defensivo, lo que lo deja confundido, pues algo similar le ocurrió cuando peleó contra Rose. Aún así les dice que no se preocupen, ya que están progresando rápido. En ese momento aparece Tio, quien se burla de ellos por usar la área de entrenamiento de los perdedores. Comienza a humillarlos, pero Rose no se deja provocar y desenvaina sus espadas, aunque uno de sus compañeros la detiene. Tio ríe al reconocerla como una chica de un país vecino, y afirma con arrogancia que bajo la supremacía del Imperio Kaiser, todos los reinos estarán bajo su control. Su actitud enfurece el grupo, pero Leaf, su hermano, intenta calmarlo. Tio, sin embargo, desafía directamente a Seiichi, diciendo que quiere probar si realmente merece estar con Saria. Pero Seiichi responde que no peleará contra un estudiante, que si quiere probar algo, que lo haga contra sus discípulos, quienes están siendo entrenados para ser grandes luchadores. Así se decide que todo se resolverá en la competencia entre clases. Tio acepta con una sonrisa confiada y se marcha, jurando que ese día les dará una lección. Más tarde, Rose se acerca a Seiichi con una actitud inusualmente amable y le pide que los entrene para mejorar aún más. Su cambio de comportamiento sorprende a todos, pero también los llena de esperanza. Durante los días siguientes, Seiichi los entrena intensamente, llevándolos al límite para que alcancen un nuevo nivel de poder. Cuando finalmente llega el día de la batalla entre clases, Demyulus y su compañera están en una tienda comprando trajes, pero el ambiente se vuelve gélido al sentir la presencia de Dexter, quien aparece molesto y le recuerda su deber. Los amenaza, advirtiendo que si siguen descuidando su misión, serán eliminados por su propia mano como apóstoles del Señor Oscuro. Liberando parte de su poder, Destra inunda a los dos apóstoles con una energía aterradora, ordenándoles cumplir su misión de inmediato. Ambos asienten con miedo y parten sin demora, mientras él desaparece satisfecho por el temor que generó. En la academia, el director anuncia el inicio del torneo entre clases, advirtiendo que la primera batalla será entre la clase S y la clase F. Explica que los grupos eliminados no podrán volver a participar. La profesora Beatriz pregunta por el protagonista, quien se encuentra en el baño bastante mal del estómago por la comida que había ingerido. En la arena, Teo asegura que él se encargará del combate, pero su hermano Lev decide ser quien salga primero. Esto sorprende a todos, aunque el grupo lo apoya. Teo solo ríe, convencido de que demostrará ser el verdadero heredero del reino. Sin embargo, antes de que la pelea comience, varios rayos de luz paralizan al director y una intensa luminiscencia cae desde el cielo, revelando a los dos apóstoles en medio del campo. Ambos anuncian que han venido a entregar su vida al Señor Oscuro para lograr su resurrección, causando pánico entre los estudiantes. Demyulus erige múltiples barreras de luz que encierran a todos. Quienes intentan destruirlas son incinerados al ver cómo sus hechizos se devuelven. El miedo se apodera de todos mientras los apóstoles disfrutan del caos que han provocado. Teo, enfadado, exige que se arrodillen ante el futuro emperador del reino, lo que solo provoca la risa de Anguria, quien esquiva su ataque eléctrico y en un instante toca a 3 estudiantes convirtiéndolos en sus sirvientes. Les ordena atacar a Teo y aunque este intenta defenderse, Lev interviene para protegerlo, recibiendo el golpe en su lugar. Anguria se divierte con la situación, disfrutando de su sufrimiento, pues eliminar a los herederos del reino infundiría aún más temor. Pero antes de que pueda rematarlos, una ola de fuego atraviesa el campo,
neutralizando a los sirvientes y rompiendo el control del apóstol. Son los compañeros del protagonista, que llegaron para ayudar. Lev les ordena unir fuerzas con Theo, aunque no se soporten, pues esa criatura es demasiado poderosa para enfrentarla solos. Rose acepta a regañadientes y todos atacan juntos, combinando su magia. Aunque Angurea bloquea la mayoría de los golpes, los ataques combinados logran herirla y romper su máscara. Enfurecida, libera su verdadero poder, emanando llamas devastadoras que arrasan con todo a su alrededor. Advierte que nadie saldrá vivo por haber visto su rostro. Los estudiantes intentan resistir, pero su magia es insuficiente. En ese instante, Beatriz rompe la barrera desde el exterior y aparece declarando que no permitirá que sus alumnos sean lastimados. Angurea ríe, burlándose de que una simple maestra crea poder derrotarla. Sin embargo, la batalla se desata y los alumnos observan con miedo. Durante el combate, la apóstol lanza un hechizo sobre Agnos, convirtiéndolo en su sirviente. Él ataca a su maestra y aunque Beatriz logra defenderse, las palabras del chico la hieren más que los golpes. Le dice que solo pueden usar magia gracias al maestro Sechi, no a ella. Beatriz queda devastada, pero sus alumnos la animan, asegurándole que él está siendo controlado. A pesar de su tristeza, Beatriz resiste. Justo antes de recibir otro golpe, utiliza su libro para golpear a Agnes en la cabeza, diciéndole con firmeza que pase lo que pase, seguirá siendo su maestra. Ese gesto despierta algo en el chico, quien logra resistir el control. Todos entienden que ese golpe es el mismo con que ella solía reprenderlo, grabado en su alma. Finalmente, Agnos destruye la máscara y se libera. Furiosa, Angurea lanza una explosión de fuego, pero Beatriz bloquea el ataque sin esfuerzo, invoca una runa bajo sus pies y se impulsa con un poder mágico descomunal, impactando directamente al apóstol y dejándolo inconsciente. Los estudiantes celebran aliviados, mientras Agnos se disculpa, sin recordar todo lo sucedido. Beatriz lo perdona, y sus alumnos la rodean, agradecidos por haberlos protegido. Beatriz, al ver derrotado al enemigo, celebra junto a sus alumnos sin preocuparse por Demiolus, quien se oculta tras ellos usando el director como marioneta para infligirle dolor. Ella reacciona rápido, utilizando su libro para detener el hechizo y evitarle más sufrimiento. El apóstol la reta, afirmando que su destino será igual al de su compañera. Angurea, debilitada, le suplica a Demiolus que comparta su poder para seguir luchando, pero él se burla cruelmente, revelando que nunca fue una verdadera apóstol, pues carece del emblema otorgado por el Señor Oscuro. Solo había sido útil por su energía infernal. Sin valor para él, la convierte en pura esencia mágica que es absorbida por una runa en el cielo. Beatriz lo enfrenta indignada, pero Demiolus acepta encantado el desafío. El combate inicia y aunque la maestra lanza ataques poderosos, él bloquea con facilidad y la golpea repetidamente, arrojándola contra una pared. Sus alumnos intentan intervenir, pero ella los detiene. Debe enfrentarlo sola. Entonces libera todo su poder, creando un torbellino de energía que asombra a todos. Lanza una explosión directa que impacta al apóstol, aunque este apenas resulta herido, y se enfurece por el daño a su roca, jurando hacerla pagar. Demiolus desata una ofensiva devastadora y lanza a los estudiantes contra las paredes. Beatriz, aunque herida, se interpone entre él y sus alumnos, decidida a protegerlos. Él, debilitado por su sufrimiento, prepara su ataque final mientras ella cierra los ojos, aceptando su destino. En ese instante, nuestro protagonista aparece y detiene el golpe con una sola mano, dejando a todos sorprendidos. Demiolus intenta atacarlo, pero el héroe desaparece y reaparece junto a los estudiantes, asegurándose de que estén a salvo antes de regresar furioso hacia el enemigo. Con una mirada fría, le reprocha haber causado tanto daño en la academia. Demiolus invoca un hechizo de destrucción total, liberando cientos de runas sobre él, pero el protagonista les esquiva con velocidad abrumadora y, concentrando toda su ira, lo golpea con tal fuerza que lo lanza hacia el cielo, destruyendo las runas y liberando al director. Los estudiantes estallan en alegría, corren hacia su héroe y lo abrazan emocionados. Él solo se disculpa por haber llegado tarde. Mientras todos celebran, el director observa preocupado, consciente del enorme poder que posee. Lev admite su derrota y promete volverse más fuerte junto a su hermano. En otro lugar, Destra se reúne con 3 altos miembros del Señor Oscuro y recibe la noticia de la derrota de los enviados. Deciden pasar al siguiente plan. Hempel se ofrece a atacar primero y los demás aceptan. De regreso en la academia, el director anuncia que la batalla final se aproxima, ya que los enemigos pertenecen a la Orden Oscura. Sin embargo, antes de que todo termine, el alma moribunda de Demiolus resurge y lanza un ataque sorpresa hacia el protagonista. Un estudiante se interpone y recibe el impacto, cayendo inconsciente. El silencio se apodera del lugar. Saria rompe en llanto al ver que el protagonista no reacciona. Minutos después, todos lloran su aparente muerte. Incluso el director se muestra devastado por perder a una maestra tan valiente. Mientras tanto, el protagonista despierta en un lugar desconocido, con la misma chica a su lado. Irene, una antigua compañera de secundaria, se encuentra presente, aunque nuestra protagonista no la recuerda en absoluto. De pronto, una voz interrumpe la conversación para explicarles que se hallan en el reino de los muertos, también conocido como el inframundo. Ambos quedan impactados,
ya que no esperaban haber fallecido. Sin embargo, la voz les aclara que existe una forma de regresar a la vida. Deben atravesar la puerta de los vivos, ubicada en algún punto del inframundo, y superar diversos desafíos para encontrarla. Decidido a no morir ni quedarse atrapado ahí, nuestro protagonista, junto a Erin, quien también está motivada, promete volver al mundo de los vivos. La voz entonces les impone la primera prueba, el desafío de la verdad. Él deberá responder verdadero o falso, y si se equivoca, su muerte será definitiva, sin posibilidad de resurrección. La tensión aumenta cuando aparece una figura que toma a Erin, impidiéndole hablar, mientras comienzan a interrogar a nuestro protagonista. Le preguntan si es cierto que Erin se enamoró de él a primera vista. Sorprendido, ya que no sabía nada de eso, intenta leer las señales que ella le hace con la mirada. Debe elegir entre dos puertas, una que representa la verdad y otra la falsedad. Una elección equivocada significaría su final. Con dudas, pero guiado por la intuición y los gestos de Erin, atraviesa la puerta falsa que resulta ser la correcta. En ese instante, la voz les muestra un recuerdo. Erin, mucho más joven, en su época escolar, retraída y solitaria. Un día, al caérsele los palillos al suelo, nuestro protagonista se los devuelve y se sienta con ella en silencio unos segundos. Luego le pregunta por qué siempre está sola, pues nota que no es como los demás y que parece una persona amable, gentil y además muy bonita, lo que debería facilitarle hablar con otros. Aquellas palabras marcaron profundamente a Erin, quien desde ese día se enamoró de él y de la forma en que la trató. Ahora, nuestro protagonista finalmente la recuerda, aunque luce diferente, y Erin, feliz, le confiesa que nunca lo ha olvidado. Promete hacer lo que sea necesario para devolverle la vida. Mientras tanto, en el castillo de Wimber, este informa a Clu Dijes que recibió una carta del reino demoníaco con una propuesta de alianza, lo que consideran una gran oportunidad. Al mismo tiempo, Luthiers reúne sus generales para discutir la unión con los humanos, y la mayoría está de acuerdo, aunque algunos desconfían del propio club. Aún así, esperan que las negociaciones puedan concretarse. Gwynbar, por su parte, desean que Clu y Eris logren finalmente la paz entre ambos reinos. En el inframundo, nuestro protagonista llega a la siguiente prueba. La voz le advierte que esta vez será un desafío más exigente, un laberinto que deben superar para alcanzar la puerta de los vivos. Apenas se abre, se encuentran con un grupo de 3 hombres liderados por Yara, el guardián asignado a esa puerta, quien declara que no los dejará pasar. Al intentar avanzar, Yara y sus compañeros los rodean. Erin decide quedarse atrás para frenar a 2 enemigos, mientras nuestro protagonista enfrenta a Yara. Sin embargo, pronto se ve acorralado, pero usando su velocidad logra dejar inconscientes a los otros 2, quedando solo frente a Yara. Corren por el laberinto, pero Erin tropieza y son alcanzados. Yara anuncia su final, activando una técnica secreta de su clan con la que distorsiona las entrañas de su enemigo. El impacto es brutal, y nuestro protagonista grita de dolor. En otro lugar, Judy se informa a Destra que Ejemple ya comenzó su misión, al igual que Victor. Destra sonríe con malicia, decidido a no quedarse atrás. A pesar del dolor, nuestro protagonista logra ponerse de pie, enfurecido por la humillación sufrida. Libera todo su poder y se enfrenta nuevamente a Yara, esta vez dominando la batalla. Con un golpe certero, lo deja inconsciente y aprovecha para escapar junto a Erin, subiendo las escaleras que conducen al reino de los vivos. La voz los felicita por haber superado las pruebas y le confiesa a nuestro protagonista que esperaba volver a verlo. Le pregunta si no ha notado algo extraño en su cuerpo, pero antes de responder, él desaparece y abre los ojos en el mundo real, donde sus compañeros lloran al verlo revivir. La emoción los inunda y todos celebran su regreso. No obstante, una de las chicas resulta herida durante el proceso, y los demás corren a auxiliarla. En la distancia, una risa siniestra resuena, mientras Saki observa desde lo alto del castillo pensando en el emperador Arsus y el destino del imperio. Curioso, Sakio se acerca a una puerta entreabierta y escucha una conversación secreta. Un hombre habla sobre cómo las emociones negativas del imperio alimentarán al Señor Oscuro, asegurando que pronto obtendrán el control del mundo cuando él reviva. Furioso, Sakio irrumpe acusándolo de traidor, pero el hombre solo se ríe diciendo que sigue creyendo en las ilusiones del antiguo emperador y eso llevará al país a la ruina. Aún así, Sakio distora que no permitirá la traición, pues él es la espada del imperio. Desenvaina su arma, pero su enemigo se mueve con increíble rapidez. Desaparece, admitiendo que su objetivo está cerca y que nadie podrá detenerlos. Minutos después, Sakia galopaba a toda velocidad en su caballo, recordando lo que le había dicho el emperador Arth
sobre una ciudad que fue destruida por monstruos pese a sus esfuerzos. Sorprendido porque alguien tan poderoso no lograra salvarla, Sakia comprendió que su misión ahora era evitar que lo mismo ocurriera con la nueva ciudad, reuniendo aliados y protegiéndola a toda costa. De pronto, detecta un ataque, desmonta de su caballo y se prepara para enfrentarlo. Pero al ver a Destra, reconoce su reflejo y pregunta si pertenece a la Orden Obscura. La confesión enfurece a Sakia, quien lanza un ataque tras otro pero no logra tocarlo. Incluso al acercarse, Destra detiene sus movimientos con una sola mano y lanza un hechizo que apenas logra esquivar. El impacto sobre un árbol cercano lo llena de miedo, sin comprender por qué su cuerpo tiembla tanto. Destra comienza a liberar su poder, golpeando a Sakia repetidamente con magia, derribando partes de su armadura y dejándole una herida en el rostro. Con una sonrisa confiesa que solo quiere divertirse, sin importar lo que pase con el mundo. A pesar del dolor, Sakia se levanta, decidido a no fallar al emperador. Intenta atacar, pero Destra crea un escudo mágico que destruye su espada, un símbolo de honor otorgado por Arth. Gritando con determinación, Sakia clava lo que queda de la espada en el suelo, invoca una runa gigantesca y libera una ola de poder. Sin embargo, Destra esquiva sin dificultad, decepcionando a Sakia por su desempeño. El villano se dispone a acabar con él, pero antes de lograrlo, llega Louise, capitana de las Valquirias, dispuesta a detener la masacre. Sakia intenta advertirla, pero la joven se lanza a la batalla, recibiendo un duro golpe que la deja debilitada. Aún así, asegura que su amo podría vencer a Destra. Al notar que Destra intensifica sus ataques, Louise se convierte en escudo humano, protegiendo a los demás y cayendo inconsciente. Esto provoca un breve remordimiento en Destra, quien se retira. Sakia, mientras tanto, explica a su compañero que todo ocurrió por la orden del Señor Oscuro antes de fallecer. Louise relata los hechos a nuestro protagonista, quien queda impactado. Saria, sin embargo, confía en que todo estará bien gracias a los poderosos aliados presentes. Nuestra protagonista calma a Louise, asegurándole que recibirán ayuda para concretar la alianza. Horas después, en la sala de Wimberg, líderes y generales se reúnen para discutir la alianza. Los prejuicios provocan tensiones e incluso una pelea, pero Vítor logra calmar a todos recordándoles la importancia de entenderse y cooperar. Las palabras de Vítor motivan a los presentes a disculparse y dejar de lado antiguos rencores. Nuestra protagonista llega al salón y percibe la atmósfera, recibiendo el saludo del rey Wimberg, quien se sorprende al ver las heridas de Louise. Finalmente, el rey firma el tratado con Luthia, consolidando la alianza ante la amenaza combinada de la Orden del Señor Oscuro y el Imperio Kaiser. Antes, al abandonar la academia, los chicos desearon suerte a nuestro protagonista en su viaje. Karen sospecha algo extraño sobre Erin mientras ambos caminan hacia el gimnasio. Erin, por su parte, piensa en la mentira que el mundo cree, pues en realidad es Jample, capaz de crear copias y asumir cualquier identidad. Recordando su infancia como hijo de nobles ignorado y tratado como herramienta, perdió su verdadera identidad. En ese momento, Agnos y otros chicos llegan, sorprendidos por la presencia de Erin y Jan, quienes revela su poder y anuncia que derrotará a su maestra. Agnos intenta enfrentarla, pero es derribado por Erin, quien se transforma en Saria y demuestra su habilidad para copiar estadísticas, incluso adoptando la forma de un gorila. En segundos domina a los tres chicos y decide esperar el regreso de nuestro protagonista para hacerlo sufrir frente a él. Confiesa que no es Erin, sino a uno de los 4 jugadores de la Orden de las Tinieblas. Minutos después, se dirige hacia Lulun, planeando atacar a alguien a quien Seiji más ama. Lulun se da vuelta rápidamente y afirma que no permitirá que le roben la comida, sorprendiendo a Hempel, quien insiste en que no era su intención. Al reconocer su apariencia de Erin y recordar cómo salvó la vida de la protagonista, Lulun le permite sentarse y le pregunta por qué se acercó sigilosamente. Hempel explica que era para no ser acusado y Lulu le ofrece la mitad de su comida. Además, por haber protegido a su maestra, automáticamente se convierte en su amiga. El gesto deja a Hempel abrumado. Nunca había tenido amigos ni compartido comida. Desde niño, siempre ignorada por sus padres. No puede evitar llorar mientras Lulun le explica que es un acto de gratitud y que podrían llegar a ser grandes amigos, aunque le pide que se aleje rápido para no verse convencido por su bondad. Minutos después, Hempel camina desmotivado por la academia, frustrado por no haber logrado acercarse a las chicas que Seiji más aprecia. Mientras tanto, Artoria está animada porque tiene un plan que podría funcionar usando la apariencia de la protagonista. La protagonista y Saria llegan a un pequeño pueblo para descansar y continuar su viaje. Caminando, Saria se encuentra con Destra, quien parece recordar cosas del pasado. Poco después llega nuestro protagonista y es reconocido por Destra, quien nos saluda alegremente como Maestro Seiji, explicando que había oído mucho sobre él y quería conocerlo. Confiesa que viaja buscando entretenimiento y cambia de expresión para preguntarle si está feliz. Con la ayuda de Saria, la protagonista confirma que sí, aunque Destra se pone un poco celoso y promete volver a verlo pronto. Mientras tanto, Hempel, usando la apariencia de la protagonista, se acerca al trío en la academia. Les dice que quería verla
y le pide un abrazo, avergonzando a Artoria. Sin embargo, Artoria lo golpea por sorpresa al considerar extraño su comportamiento. Hempel se disculpa explicando que siempre se aleja de las personas, pero que estaba preocupado cuando la protagonista murió. Como no quería perderlo de esa manera, Altria le expresa lo feliz que se siente de que él acepte tal y como es, y que ella desea devolverle ese mismo gesto, aceptándolo también tal como es él. Esas palabras golpean profundamente a Hempel, quien siempre había soñado con ser valorado por quien realmente era, y no por la fachada de ser el hijo de su padre. Sorprendido, le pregunta por qué haría algo así, y Altria con cierta dificultad le confiesa que lo hace porque lo ama. La declaración deja a Hempel atónito, pero Altria añade que ahora se dejaría abrazar todo lo que él quisiera. Hempel todavía no comprende cómo estas chicas pueden querer tanto a Seichi, recibiendo por ello un golpe de Altria por ignorarla unos segundos. Durante los días siguientes, Hempel decide averiguar por qué estas chicas tienen tanto cariño hacia Seichi, así que comienza a convivir con todos en la academia, relacionándose de la misma manera que lo haría nuestro protagonista. Karen, por su parte, sigue dudando de todo. En uno de esos días, Hempel se encuentra con las chicas y con el director en un bosque, compartiendo momentos alegres. Aunque su intención era descubrir por qué ellas querían estar cerca de Seichi, termina acostumbrándose a la vida escolar. En ese instante, el director comenta sobre la Orden del Señor Oscuro, cuando de repente aparece un orco, sorprendiendo a todos. Hempel explica que debió despertarse por la energía del Señor Oscuro, y mientras las chicas intentan enfrentarlo, él se coloca al frente con una mirada enfadada, logrando ahuyentar al monstruo, lo que deja a las chicas asombradas, aunque no esperaban menos de nuestro protagonista. El director comenta que ya tenía sospechas, pues había percibido desde hace días una presencia maligna en la academia. Ahora entiende que se trataba de un asesino enviado por la Orden del Dios Oscuro. En ese momento, Hempel nota algo extraño en Seichi, mientras finge estar tranquilo. Karen llega y señala a Hempel, advirtiendo que es un impostor que se hace pasar por el protagonista. Ella explica que aunque puede imitar su apariencia y habilidades, nunca podría reproducir el olor único del verdadero Seichi. Todos quedan sorprendidos. Hempel admite que no hay pruebas que lo incriminen. Sin embargo, Karen hace que Irene se presente, explicando que ella es la verdadera, ya que la copia que se acercó a algunos de ellos recientemente fue detectada por ella. Irene había encontrado a su copia inconsciente en un gallinero. Con esto, Hempel se da cuenta de que ha sido descubierto y muestra su verdadera apariencia, confirmando que había tomado la identidad de Irene con intención de acercarse a los cercanos a nuestro protagonista, para luego eliminarlos frente a él, causando un gran sufrimiento. Originalmente Hempel era uno de los 4 miembros de la Orden del Dios Oscuro, o al menos eso pensaba al principio. Durante los días siguientes, Hempel descubre que siempre había vivido con mucho resentimiento al no recibir afecto genuino, algo que le agradó al conocer a alguien como nuestro protagonista. Ahora ya no desea eliminarlo, sino imitarlo, buscando algún día a alguien que lo quiera y se preocupe por él como hacen las chicas. Aunque duda si logrará estar a la altura de Seichi, está dispuesto a intentarlo, y se marcha rápidamente. Karen confía en que si se lo propone, podrá cambiar. Las chicas se preguntan si es correcto dejarlo ir, pero el director conoce su verdadero poder. Si hubiera querido, habría eliminado a todos hace días, así que ahora decide confiar en él. Unas horas después, Hempel se aleja de la ciudad. Un encapuchado se acerca, y Hempel lo reconoce, anunciando que dejaría la Orden del Dios Oscuro, pues su motivación ahora es encontrar a alguien a quien amar y que lo ame. Pero segundos después, Hempel cae sin vida y el encapuchado desaparece. Sarah le comenta al protagonista que ese chico parecía tierno, y él responde que le resulta familiar. Mientras tanto, Claude reúne a su grupo anunciando que la guerra contra la Orden del Dios Oscuro comenzará pronto, por lo que deciden celebrar y beber sin límites esa noche. Peter, en cambio, sonríe, manteniéndose fiel a su plan, pues ha evitado ser descubierto. Aunque podría eliminar al rey de la nación y generar gran caos que beneficiaría al rey demonio, considera que no es lo mejor y decide continuar con sus estrategias. Esa misma noche, Pacifier, uno de los amigos cercanos de Claude, es atacado mientras todos dormían por el exceso de alcohol. Al día siguiente, los presentes se preocupan por su estado y Aegis confirma que aún sigue con vida. Peter, por su parte, conversa con Claude, explicándole que no fue un ataque de la Orden del Dios Oscuro, por lo que deben averiguar quién fue responsable de herir a su compañero. Claude se alegra al notar que lleva el atuendo perfecto para investigar y junto a su grupo sigue las escasas pistas disponibles, ya que Pacifier había bebido demasiado aquella noche y no se encontraron señales de un ataque. Después de varios minutos revisando cada rincón en busca de evidencias, comienzan a interrogar a todos los aliados.
algo que no agrada a muchos, pero tanto Cloud como Victor deben asegurarse de que entre ellos no haya un traidor. Por más que insisten y presionan a cada uno para que digan la verdad, ninguno parece haber estado cerca de Pacifier ni haberlo agredido. Horas después, todos se despiden de su compañero, aunque Aegis les recuerda que aún sigue con vida. En ese momento, Pacifier sale de su tumba un poco mareado y adormecido, confesando que solo había perdido el conocimiento. Explica que la noche anterior, intentando ir al baño, tropezó y cayó al suelo debido a la cantidad de alcohol que había ingerido, quedando inconsciente. Cloud suspira aliviado al saber que no fue un ataque, y decide celebrar el malentendido. Pero Aegis no deja de pensar en cómo Victor descartó tan rápido la posibilidad de que fuera obra de la Orden del Dios Oscuro. Esa misma noche, nuestro protagonista llega a la academia y revela los planes de dicha orden, advirtiendo a todos que deben estar preparados para cualquier obstáculo que se presente. Mientras tanto, Aegis caminaba por un callejón oscuro cuando siente una presencia detrás de ella. Al voltear se encuentra con Victor, quien asegura que solo buscaba los baños. Sin embargo, Aegis no le cree y le pregunta directamente qué pretende, además de insinuar que ya sospecha quién es realmente. Victor sonríe al escuchar eso, y satisfecho de que lo haya descubierto, le confiesa que en efecto es uno de los miembros de la Orden del Dios Oscuro. Dice que ya no puede contenerse más y que necesita calmar su alma con los gritos de agonía de sus víctimas. Se acerca lentamente a Aegis, susurrándole al oído para provocarla, lo que la obliga a prepararse para luchar. Ella lanza su látigo, pero él bloquea el ataque y con un solo golpe la hace arrodillarse. Victor se lamenta al confirmar que ella no es un mal para él y anuncia que terminará rápido con esto. En ese instante, Cloud aparece y le exige una explicación. Victor se sorprende de que lo haya descubierto, pues creía que era solo un bruto sin intuición, y lo felicita con sarcasmo, pero Cloud, enfurecido, no soporta la traición de alguien a quien consideraba su amigo. Victor se ríe, confesando que solo fingió ser su aliado para ganarse su confianza. Incapaz de contener su ira, Cloud lo golpea con tal fuerza que lo lanza fuera de la ciudad. Luego, asegura a Aegis que estará bien y promete regresar pronto para ayudarla, pues primero debe encargarse de aquel traidor. Desatando todo su poder, Cloud sigue el rastro de Victor hasta alcanzarlo. Al verlo, Victor admite que no esperaba que lo siguiera tan pronto, pero está emocionado por enfrentarse a él. Ambos comienzan a intercambiar golpes brutales, repartiéndose el daño de manera casi equitativa. Victor se entusiasma al recordar que siempre había derrotado a sus enemigos con facilidad y ahora por fin tiene un oponente digno que le permita luchar sin restricciones. Con un poderoso ataque, Victor lanza a Cloud varios metros, pero este se levanta con una sonrisa desafiante, asegurando que siente lo mismo. Sus cuerpos disfrutan de la batalla y sus músculos piden más. Victor, animado por esas palabras, decide liberar su verdadera fuerza. Su cuerpo crece, sus músculos se expanden y una intensa energía lo rodea. Ambos se acuerdan luchar con todo su poder, dispuestos a imponer su justicia a golpes. La batalla se vuelve feroz. Los impactos retumban por todo el campo mientras los dos guerreros se desafían al límite. Cloud lo provoca, pidiéndole que use su máximo poder, y Victor responde lanzándolo contra una enorme roca. Aún así, Cloud no se rime. Sin importar cuánto lo golpeen, siempre se levanta. Finalmente logra acertar un fuerte puñetazo en el rostro de Victor, antes de caer a rodillas, agotado. Entre jadeos, le dice que cometió un gran error. Entrenó su cuerpo y su fuerza, pero jamás se preocupó por fortalecer los lazos con sus compañeros, ni por entender el verdadero poder que nace de los demás, algo que él sí posee. Estas palabras impactan a Victor, quien observa cómo Cloud desata un poder bestial y lo ataca con tal fuerza que la onda del impacto parte a una montaña a lo lejos. Cloud cae exhausto, sin fuerzas, mientras Victor, herido, admite que siente algo nuevo, una sensación de pérdida, pero también de paz. Agradece a Cloud por lo que le enseñó y se retira. Segundos después, aparece Yutis, sorprendido al ver a Victor tan herido. Victor confiesa que perdió y que, aunque es una experiencia nueva, no significa su final. Promete volverse más fuerte y enfrentarlo otra vez, pero Yutis le responde con frialdad que no habrá una segunda oportunidad. Inmediatamente invoca su poder, le arranca el corazón y lo elimina, reprochándole que jamás tomó en serio su papel dentro de la Orden y su fe en el Dios Oscuro. Después de su desaparición, el recipiente del Dios Oscuro comienza a agrietarse, lo que alegra a Destra. Sin embargo, nuestro protagonista no comprende qué sucede, ya que no logra usar su magia, algo que también observa el director desde la distancia. Mientras tanto, Destra se encuentra en un campo de flores abrumado por sus recuerdos. Revive una escena de muchos años atrás, en una academia, junto a una hermosa joven llamada Rivera. Ella sonríe con dulzura al recibir una pequeña flor de parte de Destra.
un gesto sencillo que en ese momento lo hizo inmensamente feliz. Destra ahora no podía dejar de lamentar no poder borrar ciertos recuerdos. Por otro lado, nuestro protagonista es convocado por el director y él, junto a su compañera, se dirige al encuentro. El director les revela que la verdadera razón de su presencia en la academia era prepararlos para una futura guerra contra la Orden del Dios Oscuro, algo que ya había presentido hace tiempo. Además, considerando que nuestro protagonista es uno de los beneficiados por la fruta de la evolución, la noticia lo sorprende profundamente. El director explica que sabe muchas cosas y Beatriz interviene para narrar la historia. Hace eones, cuando los dioses estaban creando el mundo, uno de ellos buscó dominar todo y sentirse superior a los demás. Esto molestó al resto de los dioses, quienes lo enfrentaron en una guerra que terminó con su encierro dentro del mundo. Sin embargo, el odio y los resentimientos de ese dios rebelde se materializaron en la tierra, dando origen a las conocidas frutas de la evolución. Con el tiempo, los otros dioses intentaron destruirlas, aunque hoy se consiguen frutos legendarios por lo difícil que es encontrarlos, y quienes los consumen quedan bajo la influencia del aura de Dios Oscuro. Nuestro protagonista revela que comió 10 frutas, el límite máximo, lo que asombra a todos. El director confirma que esa es la razón de su convocatoria, cumpliendo así con su deber como santo hechicero, algo que nuestro protagonista agradece profundamente. El director cambia de tema, explicando que Destra, uno de los apóstoles de la Orden Oscura, actúa por su propia culpa, recordando el pasado. Destra estuvo en las ruinas de una ciudad destruida tratando de aliviar el ambiente con bromas. Allí se encontró con Rivera, quien intentaba averiguar sobre sus padres o su identidad, pero Destra, enfurecido, rechazó sus preguntas. Nunca creyó en los dioses, pues le habían arrebatado lo que más amaba y estaba decidido a vengarse, incluso maldiciendo si era necesario. Rivera, al verlo llorar, intentó consolarlo, mientras Varna, maestra de la academia, ofrecía su ayuda. Días después, Destra ingresó a la academia como nuevo estudiante. A pesar del miedo, se llevó bien con Rivera, quien se convirtió en su amiga y confidente. Incluso le regaló flores en su cumpleaños, fortaleciendo su vínculo. Sin embargo, aquella noche la academia fue atacada por dragones de fuego. Varna defendía la institución con su magia, mientras los estudiantes huían a un lugar seguro. Destra quedó atrapado cuando el camino fue destruido, enfrentándose a un monstruo de fuego que no pudo detener. Cuando estaba a punto de ser alcanzado, Rivera lo salvó recibiendo ella misma el impacto. La maestra le ordenó huir usando magia de hielo para frenar al monstruo, aunque sin éxito. Horas después, cuando todo estaba en ruinas, Verne encontró a Destra entre los escombros, sosteniendo únicamente el regalo que le había dado a Rivera, todavía caliente por el fuego. Sin importar el dolor, lo tomó, gritando de desesperación por haber perdido lo que más amaba. Este evento despertó algo en Destra, una oscuridad que le recordaba que el mundo ya le había arrebatado 2 veces lo que más quería. Con el odio creciente, juró destruir a todos los responsables. Destra consumió una de las frutas de la evolución, lo que activó su transformación de inmediato. El poder oscuro lo invadió y sus ojos dejaron de ser humanos. El director lamenta no haber protegido a Rivera ni detenido a Destra a tiempo. Sobre la academia aparece una gran runa y Destra hace su entrada, saludando al director y dejando claro que solo viene por nuestro protagonista. Rápidamente lanza su magia, paralizando a todos y acercándose a Seichi. El director utiliza magia de luz para moverse y enfrentarlo, pero sus ataques no afectan a Destra. Le recuerda que debería pensar en lo que Rivera sentiría al ver sus acciones, pero Destra lo ignora, culpándose a sí mismo por no poder protegerla. Bloquea todos los ataques del director y lo toma del cuello. Nuestro protagonista intenta intervenir sin éxito. El director, consciente del peligro, invoca su poder de luz, lanzando una descarga devastadora. Segundos después, Seichi nota que ya no está inmovilizado y ve a caer el director sin vida. Destra aparece cerca, lamentando la situación pero asegurando que no había otra opción. Con una runa expulsa a todos y solo transporta a nuestro protagonista y a Sarion a otra dimensión. Al llegar, Seichi pregunta qué lugar es ese. Destra explica que es la dimensión del caos y la desesperación, donde el Señor Oscuro está encerrado. Lo trajo para completar su plan, usando a Asario como parte esencial. Nuestro protagonista comprende que Destra planea utilizar el poder maligno que emana de él tras consumir la fruta de la evolución, algo que Destra confirma, pero aclara que no lo usará como todos creen. Cuando el Dios Oscuro resurja, él mismo lo eliminará, usando el poder concedido para acabar con las almas y evitar su reencarnación. Seichi no está feliz, pero tampoco puede quejarse, pues Destra decidió hace tiempo erradicar todo rastro de existencia, incluso de los dioses. Apunta a nuestro protagonista, quien desenvaina sus 2 espadas y bloquea un ataque. Sin embargo, al intentar usar magia o hechizos, no logra activarlos, lo que lo frustra. Destra se lanza al ataque, bloqueando con facilidad todos sus movimientos y burlándose de él. Al notar su aparente cansancio, Destra le pregunta si eso es todo lo que tiene, pero en ese instante lanza un potente ataque mágico que nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra desviar, sorprendiendo ligeramente a Destra. Sin perder tiempo, Destra atraviesa con su host el abdomen de Seichi, haciéndolo caer arrodillado. Con una voz fría,
le dice que ya está aburrido y que acabaría con todo de una sola vez, bajando con fuerza su arma. Osaria, furiosa, interviene empujando a Destra, e encolerizada, se transforma en su versión de gorila, ordenándole que no toque a nuestro protagonista e intentando golpearlo. Sin embargo, Destra la detiene con facilidad y utiliza su magia para lanzar cientos de cortes, debilitándola gravemente. Con voz firme, anuncia que es momento de poner fin a la lucha, invoca su magia oscura y sin que Seishi pueda reaccionar, atraviesa el pecho de Saria, quien cae al suelo exhausta y vuelve a su forma humana. Nuestro protagonista grita de dolor y corre hacia Saria. Ella, apenas con fuerzas, lo llama por su nombre implorándole ayuda, mientras le pide que no se culpe. Le asegura que disfrutó cada instante a su lado y que fue feliz siendo su esposa. En ese momento, Saria muere, dejando a Seishi gritando desesperado. Destra le dice que si ella falleció es por su culpa y que ahora debe canalizar esa desesperación para despertar su poder, usando el sacrificio de Saria para permitir que el dios oscuro resurja. Seishi siente un dolor intenso en el pecho mientras un poder comienza a emanar dentro de él, creciendo con fuerza. Yutis observa emocionado cómo la resurrección del dios oscuro está a punto de concretarse. El protagonista experimenta agonía mientras su cuerpo se transforma, apareciendo marcas que brillan como fuego. Destra comprende que Seishi es el recipiente donde el dios oscuro reencarnará. Seishi abre los ojos en un lugar extraño, con sus recuerdos emergiendo y haciéndole comprender que podría morir. Lamenta todo lo vivido, sintiendo como si sus logros hubieran sido trampas en sus estadísticas. Destra aparece y le dice que no es así, que debe recordar su vida pasada como un chico que sufrió y conoció el dolor. Todo en ese mundo fue irreal, creado para hacerlo sufrir aún más. Le explica que son parecidos y que deberían unir fuerzas para destruir el mundo que les quitó lo que amaban, dejando que su odio los consuma. Seishi reflexiona sobre las palabras de Destra, pero recuerda a Saria diciéndole que su amor estaba evolucionando. Sus sentimientos se calman y le responde que no son iguales. Él sí sufrió, pero esa experiencia le enseñó a ser amable con los demás y a no hacerle sentir el mismo dolor. Gracias a esto, comprendió el sufrimiento de quienes se lo rodean y recibió su gratitud, algo que irrita a Destra. Seishi le dice que su verdadera ventaja no está en las estadísticas, sino en su bondad, recordando las palabras de Saria. En ese instante su cuerpo se ilumina con un resplandor dorado sorprendiendo a Destra. La fruta de la evolución brilla en azul intenso, y Seishi adquiere un aspecto más radiante y poderoso, explicando que ha alcanzado la verdadera evolución, la evolución del amor. Su poder se expande reviviendo a los caídos como Hello, Victor y Sakia, mientras sana a los heridos. Yutis, confundido, no entiende lo que sucede con el dios oscuro. Seishi deja caer sus armas y le anuncia a Destra que esta será su última batalla. Molesto, Destra decide usar su muerte absoluta para eliminarlo, pero Seishi, con su nueva evolución, genera esferas de poder que absorben la oscuridad de Destra. No importa cuántas veces el enemigo intente destruirlo, su poder se sobrepone. Finalmente, Seishi golpea a Destra con fuerza, arrojándolo al suelo. Destra queda atónito, incapaz de comprender por qué su hechizo no funcionó. Seishi le responde que no deben enfocarse solo en despertar desesperación, sino que Destra debería buscar la manera de dejarse motivar por la amabilidad y el amor, pues así alcanzaría la verdadera evolución. Confía en que él también puede lograrlo. Al escuchar esto, Destra se sorprende de que Seishi tenga tanta confianza en alguien como él, pero agradece sus palabras, sabiendo que podría conseguirlo. En ese momento, Destra utiliza su muerte absoluta. Seishi, desconcertado, intenta usar su magia para evolucionarlo de la misma manera, pero no lo logra. Con su último aliento, Destra se despide, mirando a Rivera y sonriendo, feliz de poder reunirse con ella finalmente. Nuestro protagonista queda asombrado al ver cómo Destra se transforma en una semilla de la fruta de la evolución que surge bajo el suelo. Saria lo felicita, recordándole que siempre confió en él. Seishi gira sorprendido al escucharla, y ella le dice que no podía esperar menos de su esposo, añadiendo que ya es momento de regresar. Luego, Saria adopta su forma de gorilla y lo carga, consciente de que Seishi debe estar exhausto por todo lo que enfrentó, y se encarga de llevarlo de vuelta sano y salvo. Tiempo después, Seishi regresa a la academia. El director se sorprende al verlos, pero Saria explica que todo salió muy bien. El director observa a Seishi y pregunta por Destra. Él solo lamenta no haberlo podido salvar, algo que el director ya suponía, aunque se alegra de ver que Seishi está a salvo. Pronto, todas las chicas y los alumnos llegan, ansiosos por recibir al protagonista. Mientras tanto, Yutis camina por la fortaleza de la Orden, ahora transformado y diferente.
como la reencarnación del dios oscuro. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si has llegado hasta acá, agradecería al que te pueda suscribir y dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.